Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Damos la bienvenida y les doy la bienvenida en nombre de la decana Silvia Gloria, que en este momento, pues, desafortunadamente no nos pudo acompañar por un compromiso de última hora. Y pues estamos con esta primera jornada de derecho a propósito de los 30 años de la Constitución Política de Colombia. Y celebramos, pues, esta década, estas 3 décadas de la Constitución, con un tema también muy llamativo, muy importante de nuestra Carta del 91, que son los 30 años también de esa Constitución que se ha llamado Constitución Ecológica. Este evento ha sido realizado a partir de una gestión conjunta entre Urbanum, dirigido por el profesor Carlos Javier Velázquez, y el Grupo de Litigio de Interés Público, dirigido por mi persona, y que ha aprovechado la invitación que hizo la profesora Viridiana Molinares del área de Derecho Público del programa de Derecho de la Universidad del Norte. Entonces, agradeciendo en nombre de la decana a todos los que están en este momento conectados en este evento, a todos los ponentes y al profesor Carlos Javier y profesora Viridiana por haber gestionado esta primera jornada de muchas que van a venir a propósito de distintos temas de esta Constitución y de este aniversario importante, pues, de esta Constitución política. Profesor Carlos Javier. Muchas gracias, profesor Juan Pablo. Sí, también darle un saludo a todas las personas que nos acompañan en este evento académico, a todas las personas que conectan con el canal institucional de YouTube de la Universidad del Norte. Como lo señaló el profesor Juan Pablo Sarmiento, estaremos durante esta tarde, a partir de este momento y hasta las 6, un poquito más allá de las 6, tratando distintos temas que están divididos de forma general en 2 grandes bloques. En el primer bloque de este evento lo hemos denominado justicia ambiental, seres sintientes y ecosistemas como sujetos de derecho, y tendremos inicialmente la conferencia del profesor Juan Pablo Sarmiento, posteriormente la conferencia de la doctora Andrea Padilla de la Universidad de los Andes, para cerrar este primer bloque con un panel con el magistrado Octavio Tejero de la Corte Suprema de Justicia y el profesor Gregorio Mesa de la Universidad Nacional. Más o menos a las 4:20 de la tarde arrancaremos con nuestro segundo bloque, al cual hemos denominado Constitucionalismo Ecológico y Sistema Nacional Ambiental. Nos acompañará la doctora Gloria Amparo Rodríguez, magistrada de la JEP, para hablar acerca de los 30 años de la Constitución Ecológica, desde la comprensión y la solución de los conflictos socioambientales y la defensa de la integridad de los territorios de las minorías étnicas. Luego, bueno, intervendré también para compartir algunas cosas sobre lo bueno y no tan bueno, las luces y sombras del Sistema Nacional Ambiental a partir de la Constitución Ecológica, y cerraremos este evento más o menos alrededor de las 5 de la tarde hacia las 6, en esa última horita, para el segundo panel sobre los retos del derecho ambiental en los próximos 30 años. En esa segunda parte nos acompañará el doctor Jesús León Incinares, que es el director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, el doctor Luis Guardela, un profesor y abogado experto en temas ambientales, el doctor Luis Fernando Macías Gómez, también experto en temas ambientales, litigante de muchos años en estos temas, y el doctor Julio César Rodas Monsalve, quien ha sido procurador ambiental, quien también ha trabajado en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, experto en estos temas ambientales. Así que estamos muy contentos de que nos acompañen en esta tarde, y simplemente decirles que ojalá puedan disfrutar y participar activamente de este evento que nos tiene congregados durante esta tarde de hoy, miércoles 21. Así que, bueno, profesor, sin más preámbulos, comenzar. Gracias, Carlos Javier. Y bueno, arranco con esta ponencia que tiene como un propósito más de ambientación, de, digamos, hacer la propuesta relativa a qué entendemos también por esa constitución ecológica y cuáles son realmente los cambios que uno podría llegar a advertir. Yo pienso que hay rupturas y que hay continuidades en muchos aspectos de lo que hemos entendido de lo que es la constitución ecológica. Varios autores, cuando hablan de constitución ecológica,
a poner como ejemplo un profesor muy cercano también a nuestra universidad, Luis Macías, que precisamente identifica a esa constitución ecológica desde el punto de vista de, por ejemplo, la política internacional, y allí vincula, por ejemplo, el artículo 226 de la Constitución, como condiciona a la propiedad privada, por supuesto, el artículo 58 de la Constitución, que nos habla pues de esa característica o ese ámbito de justificación a propósito de la función ecológica de la Constitución, perdón, la función ecológica de la propiedad que está consignada en la Constitución. También como modelo económico, propone el profesor Macías, a propósito del artículo 333, la función ecológica de la empresa, el artículo 339, también como derecho colectivo, como derecho fundamental, como derecho de segunda generación, y pues allí tendríamos que hacer el recorrido en esos artículos 11 a 80 de la Constitución, donde pues particularmente artículos 78, 79 y 80 de la Carta, pues hay evidentemente una importante preocupación del constituyente 91 a propósito del derecho al medio ambiente, y también como principio rector, artículos primeros de la Constitución, artículos séptimo y octavo, entre otros. Y creo que esa clasificación del profesor Macías pues es reveladora, si se quiere, obedece, digamos, a una comprobación sistemática e interna del constitucionalismo colombiano. Pero mi propuesta es también pensarla quizás desde, si se quiere, los últimos años de ese constitucionalismo, sobre todo cuando estamos hablando de sus últimas sentencias, de 2015 para acá, si se quiere, Río Atrato, donde inclusive también avances legislativos, donde se han expuesto también algunas tensiones entre esos derechos ambientales y derechos colectivos y pues otras actividades humanas. Creo que la preocupación también por el medio ambiente, cambio climático, extinción masiva de especies, ha ido incrementándose en la medida también en que el problema se ha ido acrecentando. Entonces, estas circunstancias, estos hechos han llevado pues también a un impulso jurisprudencial, a un avance jurisprudencial y también legislativo que quisiera, digamos, compartir con ustedes a propósito pues de una crítica interna a lo que puede o no significar estos avances constitucionales. Y la lectura que quisiera plantear paralela a la del profesor Macías es a propósito también de esas discusiones que se empiezan a reflejar en esas sentencias y además de todos los tribunales. Eso también es muy interesante, que esto ya no quedó solamente en manos de la Corte Constitucional, sino que hubo también un precedente horizontal, el Consejo de Estado empezó a hacer lo propio, la Corte Suprema ha hecho también un avance muy importante en, en ese análisis, esa reconstrucción del ecocentrismo o de esa constitución ecológica y una nueva significación. Por supuesto, habría que preguntarse cuál es ese contenido de los principios constitucionales y cuál es también su propósito. Es decir, de alguna manera, estas sentencias, esta última ola de constitucionalismo ecológico, creo que ya empieza a ser unas discusiones más amplias a propósito de la tensión entre el ecocentrismo, antropocentrismo y biocentrismo. Y porque naturalmente se tratan pues de categorías o de orientaciones conceptuales, inclusive pues se han convertido en orientaciones ideológicas, en la medida en que esto último ha ocurrido en tanto gobiernos populistas y de tendencia tanto de izquierda como de derecha, han sumado peso a estas orientaciones en la medida en que adoptan algunas adoptan la posición antropocentrista, otros la ecocentrista, y señalan a las opuestas como radicales, ¿verdad? Y la consecuencia es evidente, pues porque ya, y eso es un proceso que quizás no deberíamos estar facilitando o por lo menos aceptando con mucha tranquilidad en la medida en que esa politización pues ha eludido consenso respecto a la protección al ambiente y los recursos naturales, muy a pesar de las evidencias científicas de la crisis ambiental, el cambio climático, la extinción masiva de especies y la natural y obvia relación que tenemos los seres humanos como seres biológicos con nuestro ecosistema. Entonces, creo que esa es una primera reflexión que viene bien realizar a propósito entonces de esa última ola que aquí en esta ponencia hemos descrito como esa última ola
del constitucionalismo ecológico, ¿cierto? Ciertamente, pues el biocentrismo y el antropocentrismo, hoy también el ecocentrismo, se encuentran en una notable tensión, en tanto pues los primeros, el biocentrismo particularmente, pues pretende una conservación inalterable de la naturaleza, mientras que el antropocentrismo defiende pues esa explotación y comercialización de la tierra sin límites. Se trata pues de una posición antagonista entre la protección radical de la biosfera y la extracción ilimitada de recursos naturales para el desarrollo económico. Y así pues el antropocentrismo supone que la naturaleza es un banco de recursos y las especies vivas constituyen materia prima, industrializable, por supuesto, en productos comercializables para obtener utilidades. Entonces, con esta visión resultaría particular resultaría particular pues esta mayor presión respecto y esa tensión misma, porque la carta creo que no lo resuelve en la medida en que tengo ese artículo 79 y 80 en donde uno nos señala pues el deber de protección de los derechos o del medio ambiente, de la fauna y de la flora, ¿cierto? El artículo séptimo y octavo también como un mandato relativo a la protección de esos recursos naturales con los que contamos, pero también va de la mano de, de ese siguiente artículo que nos dice que el país tiene que desarrollarse, pero que el desarrollo tiene que ser sostenible. Si bien la sostenibilidad es un ámbito de justificación del desarrollo, ¿cierto? Pues también implica un desarrollo, implica una, digamos, la posibilidad, por supuesto, de apropiarse de los recursos naturales y de explotarlos económicamente. Entonces, a esto también se le conoce como el antropocentrismo ecocéntrico, es decir, ese desarrollo, aún a pesar digamos, de la situación, pues es un desarrollo que debería ser sostenible y entendemos por sostenibilidad también la protección de generaciones futuras. Esto último es quizás lo que a mi interpretación conduce a que en los últimos años estas últimas sentencias, sobre todo las del Río Atrato para acá, inclusive el Parque de la Salamanca, en el Caribe colombiano, la Amazonía, si se quiere, esos tres fallos son muy insistentes en ese aspecto. Y es que el ser humano debe mirar a la naturaleza como par y no como superior. Y esto obedece de nuevo a que la degradación de ese medio ambiente impediría potencialmente, por supuesto, el derecho humano a la pervivencia de eh, eh, generaciones futuras. Cosa, por supuesto, que resulta muy novedosa, que resulta relevante, muy interesante, en tanto ya empezamos a construir otro argumento. Antes, y aquí quisiera hacer hincapié quizás en esto, es que si hacemos una línea jurisprudencial desde el 92 hasta la fecha, pues vamos a ver que quizás el criterio de conexidad se volvía en el único medio en el que teníamos, digamos, acceso a la subjetivización y a la procedibilidad de la acción de tutela para la protección del derecho al medio ambiente. Implicaba una conexidad del derecho colectivo con el derecho fundamental. En pocas ocasiones se aceptaba la aplicación directa pues, de la tutela para defender el derecho al medio ambiente. Siempre estaba vinculado con derecho a la vivienda digna o derecho a la salud o derecho a la vida. Pero poco a poco, y por esa razón hago este señalamiento, poco a poco se ha ido ampliando, se ha ido profundizando la preocupación del tribunal, de esos tribunales, hablando o a propósito de la conservación y de ese derecho insisto en esta categoría que quizás no es explícita, pero que se hace sentir en cada una de estas sentencias, y es que se pueden ver cómo se van ampliando, se va orientando la discusión a propósito del derecho humano a la pervivencia, el derecho de las generaciones futuras a vivir en las mismas condiciones, inclusive teniendo en juego su propia, no solo su propia subsistencia, sino también la subsistencia que nosotros tenemos, con las mismas condiciones, con la misma igualdad y dignidad. Entonces, ahí hay tres criterios o tres categorías jurídicas que empiezan a ensamblarse. Derecho a la pervivencia, equidad o igualdad intergeneracional y solidaridad intergeneracional. Entonces, esa amalgama es la que
mi interpretación, es la que ha producido que recientemente se empiecen a subjetivizar ecosistemas. Por supuesto, hay una crítica que uno podría plantear prima facie a este argumento, y es que en realidad parecería no avanzar tanto del antropocentrismo ecocéntrico, y es que al final estamos garantizando la supervivencia humana, pero con el propósito de seguir explotando el ecosistema. Es decir, no nos separamos y no hay quizás un avance amplio hacia esa protección irrestricta, pues, de ciertos ecosistemas, sino más bien la explotación del ecosistema para garantizar bienes a generaciones futuras. A ver, esto es respecto entonces a los derechos ambientales y colectivos, pero también tenemos, y ese es otro vector que quiero proponer, otra, si se quiere, otra categoría gruesa para poder interpretar qué entendemos por constitución ecológica. Se refiere pues a los derechos etnoculturales o bioculturales. Y allí vemos también, y podemos agrupar allí muchas sentencias y muchas interpretaciones de la Constitución a propósito de derechos a la consulta previa de comunidades, digamos, con herencias ancestrales que los vinculan con el territorio, que vinculan esa riqueza ancestral con ese ecosistema, y también el derecho al territorio, donde esa territorialidad del ecosistema muchas veces toca, impacta directamente esa eh, eh, interpretación y, por supuesto, esa actividad económica que quiere explotar y comercializar los bienes de la naturaleza. Entonces, allí quizás el instrumento más fuerte para haber controlado ese tipo de actividades, y esto ocurre sobre todo con actividades extractivas, intensivas en algunas comunidades, pues va de la mano de esta subsistencia y pervivencia de esas herencias ancestrales y étnicas, y por consiguiente, digamos, el aparato jurídico, el artefacto que permite que esos derechos etnoculturales y bioculturales terminen ganando o constituyéndose. Acuérdense que la Constitución en la Corte siempre ha manejado derechos nominados, innominados, y muchas veces la fuente jurídica del derecho constitucional protegido viene a ser la propia sentencia. Pero estos derechos etnoculturales o bioculturales, entonces va de la mano de esta consulta previa como ese mecanismo, no digamos de resistencia precisamente, pero sí digamos un mecanismo democrático en el que estas comunidades indígenas, precisamente por ese criterio de diferenciación, van a tener una voz y una vía explícita también para pronunciarse y referirse respecto a la explotación de esos recursos naturales que se encuentran disponibles pues para su propia comunidad, que amenazan inclusive la pervivencia de esa comunidad. Ahora, sobre los derechos de los animales, por supuesto, hoy en día no podemos hablar de tal circunstancia, hablamos de seres sintientes, pero también vemos una línea tanto jurisprudencial y ahí sí con una intervención legislativa, que quizás no es nueva, porque tenemos normas del 89 que ya tenían algunas preocupaciones respecto a la crueldad y maltrato animal, pero sí tenemos pues esta norma que ya vamos a mencionar más adelante, 1774, a propósito de la declaración y la reforma misma al Código Civil respecto a los seres sintientes. Pero aquí en esta diapositiva precisamente trato de reforzar esta idea en tanto, y vamos a plantear más adelante, antes de que se me acabe el tiempo, también cuál es ese estándar de dignidad y de protección de crueldad a propósito de ciertos casos y sentencias de la Corte Constitucional que inclusive resolvieron asuntos. Sus nombres van a aparecer, pueden ser que sean hasta chistosos los casos que les vamos a mencionar, pero por ejemplo la leona Nala o el oso Chucho, que son pues estos casos donde se dieron litigios, se abrió ese espacio, ese espacio de discusión a propósito de la frontera entre la sintiencia, la protección misma de los animales, pero con una gran preocupación y un gran vacío, y es que como tal, la Constitución del 91 fue
afirmativa. Comparto esa impresión, y yo creo que muchos compartimos la impresión del profesor Macías a propósito pues de la amplia, digamos, la amplitud y la cantidad de artículos de la Constitución que se refieren pues a la protección al medio ambiente. Pero efectivamente la Constitución en el 91 no tenía la preocupación de los seres sintientes. ¿Acaso pues menciona la obligación del Estado de la protección a la fauna? Pero pues no llegaba hasta ese momento. Claro, son 30 años de historia que han transcurrido, y por consiguiente pues el tema de la sintiencia pues es una ola de constitucionalismo ecológico muy reciente, digamos tardía, y por esta razón no se encuentra allí en la Corte, pero en la Constitución, pero la Corte ha sido quien quizás ha dado ese impulso, y el legislador también ha hecho lo propio. Y yo creo que también vale la pena plantear o proponer, cuando hablamos de constitución ecológica, pues también la discusión que hay con o hacia el derecho administrativo. Hay una cantidad, digamos, de títulos y de temas, preocupaciones propias del derecho administrativo, pero que tienen una intersección notable, inclusive son herramientas para la protección y la garantía pues a ese derecho al medio ambiente, que precisamente viene de la mano pues de la gestión del riesgo y cambio climático. Por supuesto, lo vemos, es un gran protagonista cada vez que vemos un desastre ambiental, como a propósito pues, de los pulsos hídricos cuando son muy intensos, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver cuando la gestión de riesgo, los municipios entran a activar esta herramienta pues, de protección del ecosistema, perdón, de la subsistencia humana, pero pues a propósito pues de ese riesgo y lo que hoy se llama pues también el cambio climático. Normas que no son tan recientes, que vienen de la mano también del legislador, pero que están preocupados más por la planeación urbana. Lo mismo ocurre con el licenciamiento y el licenciamiento ambiental. Al final esto se materializa en un acto administrativo, pero que tiene ese propósito y tiene pues inclusive condiciones, es un acto condicionado a planes de manejo ambiental y a la gestión adecuada del territorio, y que inclusive puede estar suspendido por los anteriores, por derechos etnoculturales o bioculturales. Y la planeación urbana y del territorio, que seguramente el profesor Carlos Javier profundizará mucho más, que también son, digamos, expresiones de ese derecho ambiental, pero que al final se instrumentaliza, digamos, tiene un instrumento de vieja data que conocemos como el derecho administrativo. Ahora, también como les había anticipado, pues el nuevo constitucionalismo, el constitucionalismo biocéntrico, también Carducci lo plantea como el constitucionalismo experimental o constitucionalismo de la alteridad, pues plantea precisamente esas posiciones ideológicas que se han politizado, que han eludido esos consensos respecto a la protección al ambiente y los recursos naturales. Inclusive hoy lo vemos en y más adelante voy a plantear algunos casos precisamente para ilustrar cómo se ha ido debilitando esta producción jurisprudencial, y pues nos indica que la evolución, digamos, convergente, porque esto no ha sido, digamos, exclusivo del caso colombiano. De hecho, de los antecedentes globales tenemos a Nueva Zelanda, a la India y otros países que han reconocido ecosistemas como sujetos de derecho, y que también han ampliado la protección de los animales, reconociendo su sensibilidad o su sintiencia, ¿cierto? Y de esta manera, pues vamos viendo que ese neoconstitucionalismo o constitucionalismo de la alteridad, digamos, se ha ido, digamos, retrocediendo esa hipótesis explicativa, en tanto, claro, la Constitución ecuatoriana y boliviana explícitamente declaraban a la naturaleza, a la naturaleza como sujeto de derecho, pero pues vinieron otros avances jurisprudenciales, como les comenté, como el caso de Nueva Zelanda, el caso de en la India y otros países, y bueno, también en el caso de la Unión Europea tenemos varios casos de normas, en Francia, por ejemplo, que se reconoce también la sintiencia de los seres de los animales, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno hace estas lecturas del reconocimiento de
la naturaleza como sujeto de derecho, vienen también a la mente y uno empieza a recordar lo que son las sentencias estructurales, porque se convierten en estos mandatos con órdenes complejas que disponen o que orientan, digamos, ampliamente esas discusiones relativas a digamos, a esas órdenes complejas, porque se encuentra pues que hay un número significativo de personas que se ven afectadas por cuenta de esa prolongada omisión de algunas autoridades públicas y que tiene, digamos, precisamente hace un llamado a muchas entidades públicas para que se articulen y respondan a esas demandas y esa tensión pues, que existe con esos ecosistemas. Sin embargo, sobre esto lo voy a dejar, digamos, en el último renglón de mi intervención, pero sí quiero generar de una vez esa inquietud. Si estamos hablando, cuando hablamos de esta subjetivización de los ecosistemas, estamos hablando también eh, de sentencias estructurales, pero quizás de segunda generación, donde no declaramos propiamente un estado de cosas inconstitucional, pero sí se advierte, sí se identifica una violación sistemática y masiva de derechos fundamentales. Lo interesante es que son derechos fundamentales de las generaciones que están por nacer, no de las generaciones presentes. Por supuesto que pueden pasar las dos cosas. Y la Salamanca es revelador de eso. Incendios forestales que alteraban y que restaban a todo Barranquilla esa calidad de aire y por supuesto a veces trascendían otras poblaciones y eso implicaba pues la actuación de varias entidades que tenían que controlar pues esa degradación ambiental irrazonable que estaba ocurriendo en ese ecosistema y la sentencia precisamente hace varios llamados. Una sentencia, por esa razón, digamos, la pregunta que planteo, no lo planteo a manera de conclusión, sino la pregunta que se plantea allí es si esto entonces es una sentencia estructural de segunda generación. Ya abandonamos la teoría de el estado de cosas inconstitucional para empezar a hablar entonces de la protección sistemática o digamos, sentencias complejas con órdenes complejas de varias entidades y sobre todo pues el Sistema Nacional Ambiental es quizás el que está llamado a articularse junto al sistema de prevención del riesgo de mitigación del cambio climático que están impulsadas y están diseñadas precisamente para eso. Ahora, hay algunos ámbitos de justificación a la protección ambiental y también a la protección de ecosistemas que tienen que llamarnos la atención. Ejemplo de esto, que lo hablaré un poquito de inmediatamente, pues culmine esta primera reflexión, es, fíjense que hay unos ámbitos de justificación que hoy se conservan, que hoy siguen siendo materia y siguen siendo la excepción a esa protección a los seres sintientes y a la protección a ecosistemas. Ya hablamos, por ejemplo, de las corridas de toros, las corralejas, becerradas, novilladas, rajoneo, tientas y riñas de gallos, que aún en el Estatuto de Protección Animal cuentan con esa excepción, como actividades permisibles. Claro, la Corte Constitucional ha ido cortando algunas de las actividades, haciendo llamados digamos, al amparo y a la protección de la crueldad contra animales y seres sintientes, pero también va perdiendo espacio, va perdiendo de alguna manera esa relevancia cuando tengo estas excepciones que son claramente, digamos, o que implican claramente un sufrimiento animal. Y la sentencia T045 del 2019 también creo que hace ese ejercicio riguroso a propósito, pues, de otros ámbitos de justificación que permiten la explotación de la naturaleza y particularmente, pues, de los seres sintientes. Ya hablan de la libertad religiosa, hábitos alimenticios, investigación y experimentación médica y manifestaciones culturales arraigadas. Esto último justifica también precisamente las corridas de toros, las corralejas, las becerradas, novilladas y las riñas de gallos, ¿cierto? Pero pues ahí está, digamos, de alguna manera un control que hace, digamos, tímido que hace la Corte Constitucional a propósito de estas actividades. Claro, ¿y por qué digo que es una contención tímida a las actividades de corridas de toros y demás? Porque la Corte ha señalado que para que sigan existiendo y para que sean protegibles, tienen que tener ese arraigo cultural. Sin el arraigo, en otras palabras, no puede empezar a instalar
plazas de toros en el resto del país, tratando de extender la actividad cultural, sino que se protege para aquellas poblaciones con esa manifestación cultural histórica, que cuenta de alguna manera con esa mayor intervención. También tenemos como ámbito de justificación este tema de los extractivismos, hoy en día la fumigación de cultivos ilícitos y los proyectos de infraestructura. También parecen como ese paréntesis al ecocentrismo y pues nos vuelven y nos sacan aquí a flor de piel el antropocentrismo, porque al final es la explotación y la comercialización de la naturaleza y en algunos casos pues también la reacción a actividades ilícitas, como pues puede ser por supuesto la fumigación de cultivos ilícitos, ¿verdad? Pero que pues al final tiene impactos importantes para el ecosistema. Y los extractivismos, pues evidentemente Colombia, que es un país que vive todavía de una forma importante, su economía depende de las materias primas, pues seguimos, digamos, vinculados a la explotación de minerales, hidrocarburos, que pues, por supuesto, de nuevo, implica esa extracción, ese desarrollo antropocentrista, pero que colisiona, digamos, hace que el ecocentrismo se repliega. Y sin duda, pues el problema de la ineficacia instrumental del Estado. Mi interpretación, por supuesto, aquí tenemos un magistrado que más adelante nos va a acompañar y nos dará cuenta de ello, la situación dramática, compleja en la que se encuentra, por ejemplo, la Amazonía, el Parque de la Salamanca, bueno, y todos los ecosistemas del Río Atrato son evidencias de esa ineficacia instrumental del Estado. La medida, inclusive, pues también se ha diagnosticado, yo creo que con suficiente ilustración, la manera en que el Estado ha quedado corto al momento de cooptar esos territorios que antes eran ocupados por grupos armados ilegales, pues en la medida que la institucionalidad no ha penetrado estos territorios, por supuesto, pues tenemos una evidente ineficacia instrumental del Estado, la minería ilegal y los cultivos ilícitos se convierten en grandes amenazas. Digamos, esos más, por supuesto, agricultura y otras actividades que terminan siendo incontroladas y que se convierten en intensivas, pero desconocen pues esos compromisos que tiene el Estado pues con las generaciones futuras y en general pues desconocen en sí mismo los mandatos de esa constitución ecológica. Aquí voy a pasar rápidamente en esta línea jurisprudencial, como les dije, pues hay otros invitados que seguramente querrán hablar de ellos, pero miren esto a propósito de la protección de los seres sintientes, ese ámbito de justificación condensado en esas expresiones culturales arraigadas que permiten ilustrar, y aquí en esta línea jurisprudencial intento condensarlo también, cómo la Corte Constitucional parecía tener una regla de cambio, cómo iba avanzando hacia la prohibición de estas actividades que implicaban maltrato animal, e inclusive esa sentencia C041 del 2017 estableció una inconstitucionalidad o una constitucionalidad temporal de cara a, y cuyo, digamos, en donde si el Congreso de la República hubiera guardado silencio, hoy en día sería inconstitucional el Estatuto Taurino, pero que es, a mi modo, y hasta donde yo sé, la primera vez que la Corte Constitucional declara la nulidad de una sentencia de constitucionalidad y a través del auto 547 2018 echa para atrás esa línea jurisprudencial y mantiene, por supuesto, con un mandato de reducción de la crueldad hacia las corridas de toros y se preocupa particularmente con el tema de corridas de toros, pero recordemos que no son las únicas actividades permitidas, tanto por la ley 84 del 89 como por la ley 1774 del 2016. Entonces ese avance jurisprudencial de nuevo se repliega en ciertos momentos, en ciertos instantes, y de esta manera, pues aquí esta línea jurisprudencial nos permite ilustrar cómo quedamos digamos, en ese estado en el que se constituyó, al final de cuentas, un ámbito de justificación que permitió la continuidad de estas actividades. Aquí están las otras sentencias que también quería compartir con ustedes a propósito de la protección a los animales. Por supuesto que no, y aquí nunca hemos llegado al punto de identificar a un animal como un sujeto de derechos.
pero sí como objetos de derecho que tienen sintiencia, es decir, que tienen una protección a esa crueldad, ¿cierto? Inclusive a imponer características antropomórficas a los animales, a los seres sintientes. Y tenemos el caso, por ejemplo, de la leona Nala, en 2014, de la ley que prohibió animales y animales silvestres, no todos los animales, pero sí animales silvestres, en los circos, que es la ley 1738, que por supuesto fue demandada y la Corte Constitucional estableció que en efecto era constitucional, que es un fin constitucional perseguido y legítimo, también la protección a esta flora, pero como les decía al iniciar la ponencia, el problema aquí también radica en la ausencia de una norma explícita en la que la Constitución hubiese adoptado una protección más estricta a los animales, y nos quedamos con ese artículo 78, 79 y 80 que habla pues de la protección a la fauna, y allí es donde la Corte ha tenido que extraer y profundizar en esa mayor, digamos, protección contra la crueldad a los seres sintientes. También la C-468 del 2016, y particularmente esta sentencia se refiere o resuelve la demanda contra la ley 1774 que establece que los animales son seres sintientes, en tanto a interpretación de el demandante, pues la norma se quedaba corta eh, con el reconocimiento de la subjetividad de los derechos de los animales. Pero la Corte pues interpretó que la sentencia ya era un avance y por consiguiente no llegaba a esto. Bueno, para ir más rápido, la sentencia C045 del 2019 sobre el Estatuto de Pesca y la sentencia SU 016 de 2020 a propósito del caso del oso chucho, un oso de anteojos que estaba en un zoológico, y pues el debate era un habeas corpus que se intentó para garantizar pues la libertad de este animal, y pues utilizando un poco una analogía del caso argentino donde la chimpancé Sandra había obtenido el reconocimiento de ese recurso, pero pues aquí en Colombia no dimos ese paso para la protección de este animal. Bueno, igual había justificaciones internas propias de y quedaba claro que se trataba de una, digamos que la libertad del oso chucho hubiera implicado quizás una, una exposición mayor al animal en la medida en que pues toda la vida había estado en cautiverio. Y bueno, esa sentencia es bastante amplia y de alguna manera sí discute cuáles hubiesen sido las consecuencias de la decisión de darle el habeas corpus a el oso chucho. Y ya para finalizar, tenemos pues este antropocentrismo, o si se quiere, ecocentrismo, ese debate entre los derechos o los ecosistemas como sujetos de derecho. Aquí me quedo corto porque han salido muchas más sentencias que han reconocido estos ecosistemas como sujetos de derecho, pero en todos ellos podemos identificar, digamos, también la constitucionalización de obligaciones internacionales. Yo interpretaría esto también como una ampliación, si se quiere, de el, 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 el bloque de constitucionalidad, porque creo que los objetivos de desarrollo sostenible, el Acuerdo de París, la declaración que no es nueva, pues de Río de Janeiro, pero que sí se convierte, o digamos, ha ganado mucho más peso, igual que la Convención Ramsar, han venido ganando peso y sobre todo para la subjetivización y para digamos, como herramientas, como les decía, pues esa norma jurídica de la que las cortes, porque aquí estamos hablando de todas las cortes que han sido, digamos, portadoras de estas sentencias, cada una de ellas hizo, digamos, un llamado, pues, o han utilizado como fuente jurídica algunos de estas herramientas, o los ODS, o el Acuerdo de París, o la Declaración de Río, entre otros, para precisamente volcar las obligaciones del Estado, ¿no? Digamos, de ese sistema nacional ambiental, a la protección de generaciones futuras. Y por esa razón, digamos, los puntos arquimédicos que estoy planteando acá es como entre el antropocentrismo y el ecocentrismo, pero fíjense que en el antropocentrismo estoy planteando digamos,
¿Por qué razón se ha venido abandonando el criterio de conexidad? Me refiero, como lo ilustré al principio de la ponencia, la conexidad entre derechos fundamentales y derechos de tercera generación, que sería el derecho al medio ambiente, para plantearlo en una lectura del derecho humano a la pervivencia y el reconocimiento, por supuesto, y inclusive como un poco la imposición casi ética de una horizontalidad más clara entre el ser humano y el ecosistema o la naturaleza. Y allí entonces están las sentencias de Río Atrato, Páramo Pisba, Amazonía, Río Cauca, Río Magdalena, Río Quindío, Parque Nacional de los Nevados, el Parque Isla Salamanca. Como les dije, algunas sentencias provienen del Consejo de Estado, otras de la Corte Suprema de Justicia, otras, por supuesto, el Río Atrato viene de la Corte Constitucional, y esa extensión jurisprudencial, pues por supuesto, implica un paso que quizás ha sido más definido, más digamos, seguro a propósito pues de la protección de ese derecho humano. Como les dije, no, yo no lo he visto explícitamente declarado, pero al final sí es como un reconocimiento a ese derecho humano a que las generaciones futuras gocen de la misma dignidad, de los mismos derechos y de las mismas condiciones de existencia de las que, digamos, tenemos en el presente. Una última reflexión a propósito de esto, pues es que la interpretación que planteaba es si estas sentencias también son sentencias estructurales de segunda generación. En todas ellas se advierte una violación sistemática y generalizada masiva de derechos fundamentales. Algunos casos de generaciones presentes, yo interpretaría que tanto el río Atrato como el río Cauca y el Parque Isla Salamanca son un reflejo de ello, pero también la violación sistemática y masiva de derechos fundamentales de generaciones futuras. Y eso yo creo que es un paso, y por esa razón me atrevería a llamar que son sentencias de segunda generación, ¿verdad? Que identifican esa omisión eh, eh, sistemática, generalizada de varias autoridades públicas, ¿verdad? Y que se va a materializar en otras generaciones, ¿cierto? La afectación también de un número significativo de personas, que esto, digamos que esto ha sido también evidente, cada vez más profundo, y como consecuencia, también esto se identifica, y por esa razón vinculaba esto con la ineficacia instrumental del Estado, pues que esto se identifica como una consecuencia de una prolongada omisión de autoridades públicas. Y por esta razón, pues hay un problema social que implica la intervención de varias entidades, y se terminan, todas estas sentencias terminan haciendo o emitiendo órdenes complejas, precisamente porque encuentran que allí hay una, digamos, omisión de muchas entidades que se incumplen esas obligaciones constitucionales y legales, y que eso tiene como consecuencia pues la situación ambiental del ecosistema que se ve comprometido, y que nos lleva entonces, como lo indicaba al inicio de esta ponencia, a que quizás el constitucionalismo ecológico, la constitución ecológica colombiana en esos 30 años ha tenido una transformación, un avance significativo, y ha ido cambiando, ha dejado, digamos, ese exclusivo criterio de conexidad y del derecho colectivo al medio ambiente para irlo subjetivizando, y hoy en día pues encontrarnos ante estas interpretaciones novísimas, pero que son también muy relevantes, no son propias de nuestro constitucionalismo, pero que ha llevado pues que inclusive hoy en día ya hablemos de categorías que hace 30 años no se nos pasaban por la mente, como ecosistemas como sujetos de derecho, o seres sintientes y potencialmente algunos derechos para ciertos animales. Esto yo creo que no se extenderá para todos los animales. Excuso que me pasé unos minuticos, pero agradezco muchísimo su atención. Le doy entonces la palabra, no sé, pero le voy a dar la palabra entonces al profesor Carlos Javier para que nos acompañe pues con su ponencia a propósito pues de este tema de los 30 años de la Constitución del 91. Bueno, muchas gracias, profesor Juan Pablo. Creo que la profesora Andrea está conectada al sistema en este momento.
Así que le damos paso a la profesora Andrea. Si quiere la presenta, profesor Juan Pablo, adelante. Muchas gracias, profesora Andrea. Le doy el paso al profesor Carlos Javier porque estaba preocupado, porque estaba pues en pleno ejercicio. El problema a veces de esto es que los invitados tienen bastantes compromisos. Pero bueno, la doctora Andrea ha sido también una investigadora muy juiciosa de este tema. Su doctorado también se ha tratado sobre este tema de los derechos de la naturaleza y actualmente es concejal en la ciudad de Bogotá. Pues ha tenido una agenda ambiental notable. Entonces, agradezco muchísimo, profesora Andrea, que nos acompañe. Bueno, sin más preámbulo, para no quitarle más tiempo, adelante con su ponencia. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, profesor Juan Pablo. Pues primero agradecerle a usted por su generosa, su gentil invitación, por supuesto al Grupo de Litigio e Interés Público y al Centro de Estudios Urbanos Regionales de la Universidad del Norte por organizar estas jornadas importantes. He visto muy poca actividad en este año, así que, digamos, sobre este tema de la Constitución Ecológica Colombiana, la conmemoración de sus 30 años. Así que, pues, muchas gracias por liderar esta iniciativa y materializarla. Bueno, yo quiero hablar básicamente sobre el tema de la protección a los animales sintientes no humanos en el marco de la Constitución, profesor Juan Pablo. Y lo primero que quisiera señalar es cómo en acciones públicas con las que buscamos beneficiar a un individuo no humano o a un conjunto de animales, o en proyectos normativos con los que buscamos activar, digamos, el aparato estatal a favor de animales víctimas de algún tipo de explotación o marcos normativos de políticas públicas de protección animal, apelamos reiteradamente a los artículos de la Constitución Ecológica. Es interesante porque de alguna manera está allí en el fondo la idea de que los animales son recursos naturales, digamos, meros recursos naturales renovables que, digamos, de manera orgánica y natural, casi sin cuestionamiento, quedan cobijados por las disposiciones ambientales de la Constitución. Es decir, como si esperáramos, digamos, una protección o un tratamiento especial a los animales por ser parte del ambiente. Y esto es interesante porque la protección al ambiente no implica necesariamente una protección a los individuos que hacen parte de él. De hecho, las visiones sobre protección ambiental y sobre protección animal muchas veces riñen, digamos, entran en verdaderas tensiones, en verdaderos conflictos, porque mientras el enfoque ecológico está orientado a preservar la salud de los ecosistemas, que si bien y sin lugar a dudas proporciona, digamos, una mirada crítica a prácticas humanas devastadoras, no aborda necesariamente las afectaciones específicas a los animales como seres que sienten y que pueden verse afectados en su integridad física, emocional, mental, en fin, como individuos. Pues para no irnos muy lejos, miremos, por ejemplo, el conflicto actual sobre el tema de los hipopótamos de la Hacienda Nápoles. Hay allí dos discursos muy fuertes en tensión, un discurso absolutamente legítimo, valioso, con fundamento, digamos, desde una orilla mucho más conservacionista, ambiental, yo diría ambiental clásica, que está abogando por la conservación, por la protección de un ecosistema, por la protección de unas especies endémicas, y hay una mirada también, digamos, muy potente en sus planteamientos éticos y morales sobre la protección de unos individuos que, aunque no deberían estar allí por haber sido introducidos y por estar causando unas afectaciones innegables a los ecosistemas y a individuos de otras especies animales, incluida la humana, pues también tienen intereses y también en todo caso deberían entrar a jugar en el juego de las ponderaciones, digamos, no aceptando de entrada un planteamiento facilista de matanza, ¿no? Entonces, digamos, me parece importante un poco plantear esta tensión que es valiosa académicamente, que es valiosa éticamente y que, digamos, nos confronta constantemente en situaciones casi que cotidianas. Está el caso de Nápoles,
Está el caso de los gatos y perros que viven en libertad y cómo afectan a especies silvestres endémicas. Hemos visto el año pasado, perdón, unas discusiones muy fuertes sobre matanzas de canguros y de camellos por afectaciones a otras especies. Entonces, son tensiones permanentes. Y sin embargo, la teoría jurídica más relevante sobre la protección a los animales es sin duda la que están haciendo del derecho de los jueces, de las altas cortes, a partir de interpretaciones progresistas y sin lugar a dudas disruptivas de lo ambiental, por supuesto empujadas por el litigio estratégico, por un cambio cultural e ideológico sobre nuestras relaciones con los animales. Es a partir del derecho al ambiente que se está abriendo, digamos, una vía de protección constitucional a los animales, lo que me lleva a plantear que ante la falta de mención explícita a los animales en nuestra Constitución, como sí se encuentra, por ejemplo, en la Constitución de Brasil, en la Constitución de Bolivia también hay alguna mención, y en la Constitución ecuatoriana, tal vez son las únicas constituciones de la región que hacen alguna mención explícita a los animales. Entonces, planteo que ante esta falta de mención explícita a los animales en nuestra Constitución, creo que el mérito de los jueces, o buena parte de su mérito, ha sido, digamos, extraer de esas normas ambientales un mandato de protección a los animales, digamos, hacer existir a los animales, ¿no? Podríamos decirlo en esos términos gráficos, ¿no? No como objetos ambientales, como entes bióticos, como componentes ecosistémicos o como recursos naturales, sino como individuos, con una característica especial que es su capacidad biológica de sentir. Así que es la Constitución ecológica la que está permitiendo que se hagan visibles los animales, insisto, vía litigio estratégico, vía incluso un cierto activismo judicial. Es de esos contenidos que están emergiendo unos nuevos sujetos, no de derecho, sino del derecho, con L, cuya doctrina a favor de su protección ya se concreta, como bien lo decía el profesor Juan Pablo, en un número importante de sentencias, unas 15 sentencias, en su mayoría de la Corte Constitucional, con sus salvamentos de voto, que son muchas veces tienen la elaboración teórica más rica, pero también del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, sentencias que han sido provocadas por acciones de inconstitucionalidad, por acciones populares y por el célebre habeas corpus en favor de Chucho, el oso andino, una acción iniciada por el abogado Luis Domingo Gómez. Ahora bien, el marco de protección que se ha derivado de estos pronunciamientos y que hoy nutre acciones de política pública, leyes y normas municipales, ordenanzas departamentales a favor de los animales, aún es sin duda, digamos, limitado, restrictivo, difuso y no reconoce, como usted bien lo señalaba, profesor Juan Pablo, no reconoce derechos para los animales en el sentido técnico del término. Este marco establece más bien un mandato de protección a los animales, fundamentado básicamente en dos concepciones de los animales que avanzan simultáneamente, pero que, como lo mencionaré un poco más adelante, digamos, viene refinando, podría decirse, su mirada ética sobre los animales. La primera de estas concepciones es de orden ambiental y está cimentada en el estatus jurídico de los animales como propiedad a la cual aplica la función social y ecológica de la propiedad como fundamento de la prohibición del trato cruel a los animales. En ese sentido, la Corte ha dicho que en el ámbito de libertad, en el trato que se les dé a los animales, debe entenderse desarrollable dentro de los parámetros establecidos por la función ecológica de la propiedad, de modo que los contornos del contenido del derecho de propiedad respecto de los animales y por consiguiente la amplitud de la libertad de actuación amparada por este derecho estará limitada por el carácter ecológico inherente a la propiedad. Así que, digamos, bajo esta primera mirada, persiste el carácter de los animales como entes ambientales y cosas sujetas al régimen de propiedad que, sin embargo, se benefician de un mandato de protección constitucional derivado de su condición ambiental.
La segunda de estas concepciones es mucho más interesante y yo diría es más éticamente más profunda y prometedora desde el punto de vista de la teoría jurídica sobre los derechos de los animales. Por supuesto, también es más incómoda y controversial porque confronta consensos del derecho en los que se cimienta nuestra superioridad, yo diría en los que se cimienta falsamente nuestra superioridad moral y el derecho que nos hemos atribuido de disponer de los demás animales a nuestro antojo, como si de cosas inertes se tratara. Y es la visión que fundamenta el mandato de protección a los animales en la capacidad de sentir, en la capacidad biológica de sentir de los animales, en el hecho de que ellos sean seres dotados de un sistema nervioso que los hace susceptibles de tener experiencias de dolor, placer, sufrimiento, individuos únicos dotados de capacidades, incluso seres conscientes y con experiencias mentales, como en el, digamos, ya hay una vasta producción científica en este sentido, tal vez iniciada en el 2012 con la célebre Declaración de Cambridge sobre la conciencia, pero que viene, digamos, produciendo una vasta literatura desde el punto de vista del comportamiento animal y del desarrollo, digamos, biológico de los animales como seres dotados, digamos, constituidos o dotados de unas características neuroquímicas, neurobiológicas, neurofisiológicas que los hacen susceptibles de tener experiencias mentales e incluso experiencias conscientes. Por eso la Corte ha dicho que la manifestación concreta de la protección constitucional que cobija a los animales se hace a partir de dos perspectivas. Yo creo que este es un punto de quiebre que encontramos en la sentencia, en la C-666 del 2010, es un punto de quiebre, digamos, sobre la concepción de los animales en la jurisprudencia colombiana, que claramente marca, digamos, dos líneas de protección, ambas, digamos, muy importantes, pero yo me voy a concentrar particularmente en la segunda. La primera de estas perspectivas es dice la Corte, la de los animales o la fauna más bien, protegida en virtud del mantenimiento de la biodiversidad y el equilibrio natural de las especies, y la de los animales a quienes se debe proteger del padecimiento, el maltrato y la crueldad por su condición de seres sintientes, es decir, digamos, un atributo moral relevante que justifica su protección más allá de su función ambiental, que no deja de ser lo ambiental, digamos, una perspectiva antropocéntrica y que, por lo tanto, como dice la misma Corte en esta misma sentencia, refleja un contenido de moral política y de conciencia de la responsabilidad que tenemos los animales humanos respecto de los otros seres sintientes o animales no humanos. Y con esto quiero señalar que si bien, digamos, los contenidos de doctrina producidos hasta ahora sobre la protección de vida de los animales se derivan de los contenidos ambientales de la Constitución, como lo he dicho y lo reitero, la jurisprudencia animalista, como podría llamarse no solo en Colombia, sino en el mundo entero, porque hay que decir, digamos, que esta es una tendencia del derecho internacional, viene afinando el atributo o la propiedad en virtud de la cual los animales son sujetos de protección y podrían llegar a ser eventualmente sujetos de algunos derechos básicos. Esa propiedad es la sintiencia, la capacidad biológica de sentir, que se define, voy aquí a leer un entrecomillado de Gary Francione, que es un teórico de los derechos de los animales, es la capacidad que faculta a un individuo para experimentar lo que es bueno o malo para él mismo en su propio ser. Esta es una definición mía, digamos, que planteo en mi tesis de doctorado, y ya, como lo dice Gary Francione, ser sintiente significa ser, la clase de ser que reconoce que es en su existencia y no en la de otro donde se experimentan el dolor y la angustia. Por eso la sintiencia determina en quienes la poseen la existencia de intereses autónomos en su propia vida y bienestar. Ahora, la adopción de este atributo para definir, digamos, un marco de acciones de protección o la misma titularidad de derechos tiene una enorme importancia ética y carga moral, ¿no?
Primero, porque la sintiencia, como lo dije ahora, determina en quien la posee la existencia de intereses, en vivir, en permanecer en su hábitat natural, con sus congéneres, en estar en libertad, en no padecer sufrimiento, etcétera. Intereses de los que, digamos, en el caso de los seres humanos, jamás negaríamos su importancia y que de hecho protegemos con derechos fundamentales. Y segundo, porque son los individuos quienes sufren, no las especies ni los ecosistemas, precisamente a causa de la no satisfacción de esos intereses. Por eso, pues estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento de Martha Nussbaum de que el individuo, animal humano y no humano, es el sujeto de justicia básico. Obviamente, los animales sintientes, pues no podemos desarrollarnos aislados, pero eso no significa que los daños causados a los individuos y a los conjuntos, especies, ecosistemas sean moralmente homologables. Por eso, por ejemplo, privar de su libertad corporal a individuos sintientes como un medio para preservar su especie, actividad que hacen, digamos, actividades de zoocría, zoológicos, en algunos casos, es problemático y debería cuando menos ser objeto de análisis de la justicia. Y cuando digo, digamos, que esta jurisprudencia naciente y aún marginal viene afinando el atributo de la sintiencia como fundamento de la protección animal y de una posible, digamos, titularidad de derechos básicos, que es la discusión que se dio en la audiencia pública del 2018 a propósito del habeas corpus en favor de Chucho el oso, que estaba y sigue privado de su libertad en un zoológico, es porque el concepto de sintiencia se viene desarrollando y apareciendo con más fuerza en decisiones judiciales. También, como es de esperarse, en normas nacionales, municipales, en políticas públicas que ordenan acciones concretas para proteger las vidas de los animales. Aquí, por ejemplo, en la labor que estamos haciendo en el Consejo de Bogotá, logramos sacar adelante pues, varios acuerdos, pero hay dos en particular que hemos sacado adelante. Uno, el de prohibición del comercio de animales vivos en plazas de mercado, que era un escenario de crueldad, digamos, extrema, y el del desincentivo de las prácticas taurinas en Bogotá a partir de la prohibición del uso de instrumentos punzocortantes, la disminución de fechas, la prohibición de la matanza del toro en la plaza. Son acciones normativas que hemos fundamentado en esta jurisprudencia en el atributo de la sintiencia animal y también pues, en elementos, digamos, del derecho ambiental, el principio del rigor subsidiario y defendiendo con mucha vehemencia el principio de la autonomía territorial, de los entes territoriales. Y quiero ilustrar, digamos, un poco como esta visión progresiva y progresista de la justicia a favor de la sintiencia, con tres sentencias que me parecen, digamos, particularmente ilustrativas en este sentido. Hay una sentencia del 2007, que es la T-760, donde la Corte Constitucional le otorgó a la autoridad ambiental la custodia de una lora que sus tenedores llamaban Rebeca, y reclamaban su tenencia alegando una vulneración a sus derechos a la salud, a la integridad personal, a la vida y a la dignidad humana. Usaban a la lora, digamos, como una especie de instrumento o recurso terapéutico. La Corte, sin embargo, digamos, decidió que la lora permitiera en manos de la autoridad ambiental, apelando a los artículos que conforman la Constitución Ecológica. Entonces señaló en primer lugar que el vínculo más estrecho con los animales silvestres se enlaza con el funcionamiento pleno del ecosistema, porque a falta de alguno de estos elementos el equilibrio general del ecosistema podría verse grave e irreversiblemente afectado. También argumentó que por encima del lucro o interés personal prima el provecho colectivo a un ambiente sano, por lo cual, digamos, la Constitución y la ley han establecido requisitos y prohibiciones que condicionan el aprovechamiento de animales silvestres. Y tercero, reiteró que estas son las especies con mayor énfasis de defensa legal por la amenaza o peligro de extinción que se cierne sobre ellas. Es decir, hizo una argumentación, digamos, clásicamente ambiental. El efecto fue proteger a este individuo, pero con base en una fundamentación clásicamente ambientalista.
En 2011, sin embargo, en un caso prácticamente idéntico a este, en la sentencia T608, la Corte nuevamente resolvió no tutelar los derechos a la salud y a la dignidad humana de quienes reclamaban la propiedad sobre un loro al que usaban como parte de una terapia con animales, dice la sentencia. En cambio, mantuvo la custodia del ave en cabeza de la autoridad ambiental para recuperarlo y procurar su reintroducción a su hábitat y de ese modo salvaguardar el derecho al ambiente sano. En esta sentencia, el juez advirtió, digamos, un desplazamiento, explícitamente lo dice allí, en la visión constitucional del ambiente, que explicó en los siguientes términos. Voy a leer, abro comillas. El medio ambiente no debe ser concebido solamente desde una perspectiva antropocéntrica. La postura frente a este debe ser de respeto y cuidado. Debe haber un desarrollo armónico en el que el actuar de los seres humanos con relación al medio ambiente responda a la visión en donde los demás integrantes del ambiente son entes dignos que no se encuentran a disposición absoluta de los seres humanos. Entonces, en esta segunda posición, digamos, el antropocentrismo va cediendo a una visión más orgánica en la que el ser humano es parte de la naturaleza. De hecho, en este mismo fallo, la Corte Constitucional cuestionó la expresión, abro comillas, los animales que reconocen en cierto modo el imperio del hombre, que es una expresión, a mí me resulta incluso ofensiva, que está dentro del Código Civil, por considerar que desconoce la visión del ser humano como parte de la naturaleza y su deber de cuidarla y respetarla, pero también, digamos, se va viendo una mirada sobre los animales como otros integrantes del ambiente e incluso como entes dignos, pese a que, digamos, se mantenga esta fundamentación dentro de la órbita ambiental. Pero más interesante aún para, digamos, esta visión progresiva y progresista que quiero señalar es que en 2016, en la sentencia T146, el juez constitucional decidiera que un mono, al que sus tenedores llamaban bebé, debía permanecer bajo la autoridad, con la autoridad ambiental a efectos de su rehabilitación y posible reintroducción a su hábitat, no solo por tratarse de un animal silvestre, ojo, sino por la protección a los animales contra el padecimiento, el maltrato y la crueldad sin justificación legítima. Dice en la sentencia, abro comillas, que en la actualidad existe una nueva aproximación en virtud de la cual los animales son vistos como seres sintientes y se afirma que el bienestar de este primate, afirmó, digamos, ahí cierro ya comillas, y allí la Corte dice que el bienestar de este primate solo era posible en un estado de libertad, nuevamente abro comillas, en el que puede vivir salvajemente, realizando las actividades propias de su naturaleza, entre ellas convivir con otros animales de su misma especie, cierro comillas. Entonces, claramente se va viendo, digamos, una visión progresiva y progresista que pasa por una construcción clásicamente ambiental, sigue, digamos, en una segunda aproximación, una mirada ambiental, pero ya va viendo una cierta emergencia del animal como individuo, hasta que en una tercera sentencia claramente hay un pronunciamiento a favor de la sintiencia animal. Ahora, esto no quiere decir que la Corte haya mantenido, digamos, una postura progresiva y progresista constantemente. Recordarán ustedes que en 2016, en la sentencia C467, la Corte rechazó la solicitud de, digamos, cambiar la categoría de los animales de cosas a seres sintientes, pese a la postura crítica sobre este estatus, perdón, que ha sido, digamos, establecida por el mismo tribunal desde el 2010. En términos generales, digamos, el juez consideró que no cabía hacer un análisis acerca de si los animales son titulares de derechos y en tal calidad sujetos de protección constitucional contra toda forma de maltrato, porque, abro comillas, la categorización legal de los animales como bienes jurídicos no se opone a la consideración como seres sintientes dignos de protección contra el maltrato. Para la Corte, tal denominación de los animales como bienes jurídicos no solo responde a una necesidad de la vida de relación que indudablemente incorpora a los animales como objeto de distintas modalidades de la negociación jurídica, sino que en nada afecta a la regulación contenida en otras disposiciones para desarrollar el deber de protección a los animales. Así, por una parte, los animales son seres sintientes
y por otra son susceptibles de clasificarse como bienes jurídicos, muebles semovientes o inmuebles por destinación. En mi criterio, pues este análisis es muy desacertado, yo diría que incluso es regresivo, porque le da a la categoría ser sintiente, digamos, por varias razones. Primero, porque le da a la categoría de ser sintiente un carácter más retórico y simbólico que material. Digamos que al aceptar que la categoría ser sintiente no riñe con la de cosa, o al usarla apenas para nombrar un hecho biológico, se la despoja de su carga moral y jurídica más potente, que es la de reconocer la existencia de intereses en los animales. También, en segundo lugar, creo que es un planteamiento muy conservador porque reitera la división entre cosas y personas, digamos, como si el derecho fuera estanco, como si no admitiera nuevas categorías para reflejar pues nuevas realidades. Y finalmente me parece que es absurdo porque afirmar que las condiciones de cosa u objeto inerte y ser sintiente son compatibles, entonces es llevar la cuestión al absurdo. Digamos que no parece razonable abogar por el trato respetuoso a una cosa o derivar de la cosidad de algo la existencia de intereses. Pero en general, creo que la jurisprudencia colombiana ha construido un marco de protección animal interesante, donde el concepto de sintiencia es actualmente el fundamento de esta protección, aunado al de dignidad humana. No me quise detener en esto, digamos, en mi tesis doctoral desarrollo toda una línea sobre la dignidad humana como fuente de nuestras obligaciones con los demás animales. No me quise detener en esto porque es, digamos, todo un tema muy amplio, pero claramente está allí, digamos, sosteniendo este mandato constitucional de protección a los animales, la función social y ecológica de la propiedad, la concepción de la sintiencia o el atributo de la sintiencia, y también el concepto de dignidad humana como fuente de nuestras obligaciones con los demás animales. Digamos, una jurisprudencia que está avanzando, por supuesto, no sin evidenciar las tensiones entre un derecho ortodoxo y unas posiciones más, digamos, heterodoxas, progresistas, o entre, digamos, resistencias del derecho a cambiar el estatus jurídico de los animales y una visión más favorable a este cambio que de hecho se ve en algunos salvamentos de voto de la Corte que son pues muy inspiradores, particularmente de la ex magistrada María Victoria Calle, del ex magistrado Jorge Iván Palacio. Y sin embargo, pues creo, como lo dice la ex magistrada Calle precisamente, en su salvamento a esta sentencia que estoy comentando, que mientras el Tribunal Constitucional, y yo agregaría el derecho de los jueces en general, digamos, se comporte cartesianamente con los animales, digamos, reiterando su estatus de cosas en propiedad, negándose a superar, digamos, el absurdo estatus de cosas, pues será difícil proteger desde la Constitución a los seres sintientes no humanos. Por eso creo, yo sé que esto puede ser muy controversial, pero creo que es hora de adelantar una profunda y emocionante discusión sobre la incorporación de los animales en la Constitución. Yo creo que, como de hecho lo está haciendo Chile, yo creo que ya es hora de perderle el miedo a discutir públicamente sobre cómo violentamos a diario a los animales que son nuestros congéneres, que comparten con nosotros la capacidad biológica de sentir, que comparten con nosotros la posesión de sus capacidades, sus necesidades, sus intereses propios, tan válidos como los nuestros. Y digamos, cómo de manera sistemática estamos negando, desconociendo esos intereses en prácticas cotidianas, produciéndoles enorme sufrimiento evitable e innecesario por menos caprichos alimenticios, de moda, vanidosos, de entretenimiento, etcétera. Y creo ya para concluir, profesor Juan Pablo, que la Constitución ecológica pues ha sido una gran punta de lanza que ha abierto brecha, sin duda, que ha abierto camino, perdón, pero creo que se ha quedado corta en esta materia, la de los derechos de los animales, que pues considero plantea uno de los debates más urgentes y desafiantes a la teoría jurídica. Muchísimas gracias, doctora Padilla. Muy ilustrativa y muy completa la exposición. Le agradezco muchísimo. Aquí en los chats hay muchísimas impresiones positivas de esta ponencia
y qué bueno también que nos cuente sobre los avances que se ha tenido pues, desde el Consejo en Bogotá y pues esa gobernanza local también. Y aquí hay varias preguntas a propósito también de el tema de las consultas previas y cómo también desafortunadamente la democracia se ha, si se quiere, replegado en estos temas, pero quizás eran los ámbitos de justificación que habíamos planteado previamente. La extracción de ciertos recursos también hace muy difícil o lleva pues a que las cortes lleguen a ser prudentes, pero muy interesante y pues también ilustrar cómo esos sustratos neurológicos conducen pues a otros debates, y, por supuesto, éticos y jurídicos de por sí. Entonces, muchísimas gracias, doctora Padilla, de nuevo, y le doy la entrada entonces a el magistrado Tolosa, quienes y aquí entramos ya a la discusión con la Corte Suprema de Justicia, sobre todo con dos sentencias que conocemos y que pues han sido también dignas de muchísimos análisis, una pues a propósito de la sentencia de la Amazonía y el otro a propósito de la sentencia de el Parque Isla Salamanca. Entonces, doctor Tolosa, magistrado de la Corte Suprema, ponente de esa sentencia, le damos la bienvenida, agradeciendo que nos haya acompañado y adelante, pues el micrófono es suyo. Doctor Tolosa, no sé si de pronto tiene problemas de conexión, la imagen y el micrófono me aparece cerrado. En la parte inferior derecha, ya, perfecto. Doctor, mucho gusto. ¿Qué tal, doctor Tolosa? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. A usted muy gentil por invitar aquí a la Corte Suprema de Justicia a través del suscrito para que expongamos algunas ideas sobre el tema de los derechos de la naturaleza. ¿Cuánto tiempo me está concediendo, doctor? Como vamos a intervenir entre usted y el doctor Tejero, sugiero que se haga una conversación de 20 minutos para conversar sobre la sentencia de la Amazonía, esa sentencia estructural. Gracias, doctor. Bueno, un saludo muy especial a todos ustedes y a todos los participantes en este foro. Y le agradezco que doctor Juan Pablo y a toda la universidad, a la Facultad de Derecho. Quiero señalarle que el tema que se debate es uno de los aspectos más relevantes en el derecho contemporáneo, que tiene que ver con la construcción del Estado constitucional. Creo que el Estado constitucional y social de derecho hoy está transitando a una nueva fase, y es a una forma superior de Estado o una línea central como es el Estado de Derecho Ambiental. El Estado de Derecho Ambiental implica tener en cuenta la categoría orden público ecológico nacional y orden público ecológico internacional como estándares adicionales al Estado democrático. A esos estándares que identifican un Estado constitucional y social de derecho, como tiene que ver con la separación de poderes, con elecciones libres, plurales, periódicas, con el checks and balance, con la supremacía constitucional y la relevancia de los principios, valores y derechos, la responsabilidad de las autoridades en todos los órdenes, penal, disciplinario, todo tipo de autoridad, fiscal, administrativa, todos, absolutamente todos. Pero el tema del orden público ecológico nacional y mundial es central, y por eso creemos que estamos aperturándonos a la necesidad de construir un Estado de Derecho ambiental. Y en esa línea, pues, justamente es como se halla el pensamiento de la
Sala de Casación Civil y de la Corte Suprema de Justicia. Precisamente una serie de tutelas que ha venido profiriendo de distintos órdenes tanto la Corte Constitucional como esta sala de casación están procurando realzar lo que significa esta nueva fórmula o nuevo vértice al cual tenemos que tender de Estado de Derecho. En esta tutela, para señalar someramente a la comunidad jurídica que le está poniendo cuidado a estas charlas y a la universidad, queremos señalar que fueron un grupo de más de 25 personas que están interviniendo en la acción de distintos sectores del país. La protección que se pide concretamente es frente a todo el ecosistema relativo a la Amazonía, zona que comparten distintos estados, una cuenca grandísima y donde nosotros somos de los actores principales y directamente interesados en la protección de la Amazonía y además responsables ante la comunidad internacional, tanto en América Latina como en el mundo, por la incidencia que tiene frente al grave problema del cambio climático. La tutela se promovió y fue negada en primera instancia por la Sala de Tierras del Tribunal de Bogotá. Por fortuna, tuvimos la oportunidad de conocer en la Corte, fue impugnada esta tutela y tuvimos la posibilidad de hacer este planteamiento de Estado constitucional ambiental. A raíz de esta acción, podemos señalar algunas líneas centrales. Uno, en primer lugar, es la plausibilidad de la acción de tutela para la protección de los recursos ecosistémicos. Creemos que la acción de tutela responde hoy de manera rápida y urgente al carácter prelativo que tiene la destrucción del medio ambiente. Y es un medio idóneo para la protección de los derechos fundamentales y concretamente del medio ambiente sano, porque desde la perspectiva de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de Casación Civil y también de la Corte Constitucional y el nuevo modelo de Estado, ha de entenderse que el ambiente sano es el derecho al ambiente sano, no es un derecho propiamente difuso, sino que es ante todo un derecho fundamental, porque se relaciona directamente con la vida de todas las personas y de la comunidad. Esto de paso para señalar de que existen otros instrumentos idóneos para proteger los derechos como este en concreto, las acciones populares. Entonces, hay respuestas idóneas que se han dado a través de la acción popular y por supuesto, bajo la textura de entender el medio ambiente como un derecho difuso o derecho colectivo, como lo concibe el derecho tradicional. Pero el nuevo derecho, el Estado constitucional de derecho ambiental y las circunstancias actuales implican dar un salto cualitativo para concebirlo como un derecho fundamental en sí y per se como tal, y no simplemente como un derecho por conexidad, como se advierte en algunas decisiones de otros tribunales.
Si es un derecho fundamental, la tutela es un instrumento digno para la protección de los derechos fundamentales. De modo que esa es la primera tesis que se sienta en esta tutela. Sí, el derecho al medio ambiente sano es un derecho fundamental. La tutela es un instrumento para la protección de los derechos fundamentales. Luego, el reclamo de los accionantes de proteger sus derechos fundamentales en esta tutela es un instrumento, la tutela idóneo para proteger ese derecho fundamental. ¿Existen otras acciones? Sí, pero el medio del amparo del artículo 86 es un medio expedito. Esa argumentación, por supuesto que se halla allí incita, apoyada también en la tesis de los derechos fundamentales por conexidad. De ahí la viabilidad que se le dio a la acción. Segundo aspecto que es digno rescatar en esta tutela, la legitimación para plantear la protección de los derechos fundamentales. Esta legitimación es de carácter individual, pero también universal. Entonces, aquí la Corte defiende la legitimación universal e individual y colectiva para pedir la protección de los derechos fundamentales. ¿Cómo se refleja esto? En el hecho de que personas distintas a habitantes de la Amazonía, como personas residentes en San Andrés Islas, en San Andrés Isla, en la zona costera colombiana, sí, en todo el litoral, en la zona andina, estaban legitimados. Y obviamente porque lo que ocurra en la Amazonía repercute en todas las ciudades colombianas, repercute en todo el mundo, como lo que ocurra en una fábrica de autos o en Chernobyl o en Cincinnati repercute en el territorio colombiano, porque tiene que ver con el medio ambiente, un derecho de toda la humanidad y de cada uno de nosotros. De ahí entonces el carácter, la legitimación tanto individual como universal para formular estas acciones. Esto tiene otra serie de implicaciones, como por ejemplo temas jurisdiccionales, una jurisdicción universal, en fin, que no es del caso plantear aquí en esta hipótesis, en este escenario. El otro, otra idea que encontramos en la tutela, el planteamiento de una nueva perspectiva para ver el mundo. ¿Cuál perspectiva? Que nos encontramos en una manera de ver el universo egoísta, antropocéntrica. Martin Buber, en sus estudios del hombre, dice que hemos pasado a una fase cosmocéntrica, a la fase teocéntrica, y que llegamos finalmente a la antropocéntrica, toda la que se abre con el Estado de Derecho. Pero nosotros aquí estamos planteando una nueva manera de ver el mundo, una cosmovisión. Tenemos que dar también un salto cualitativo de la visión antropocéntrica, que todo está en manos del hombre como dueño del universo, y cuanto lo rodea es cosa. Luego, la naturaleza es una cosa y el hombre es el sujeto que domina la cosa y que le impone su criterio y su visión. Aquí nosotros entonces estamos planteando, no señor, esa visión es equivocada porque implica destruir la naturaleza. La naturaleza entonces es también sujeto de derecho. Tenemos que cambiar nuestra visión, pasar de la visión antropocéntrica eminentemente a una visión ecocéntrica antrópica. ¿Qué quiere decir? De una relación dinámica entre el hombre y el universo. Es un salto cualitativo. Es una visión de vernos como parte de la naturaleza y de respeto por la naturaleza como patrimonio de toda, como en primer lugar
el universo es patrimonio de todos los ciudadanos, sí, pero la naturaleza también, propiamente tal, sí, es un sujeto de derecho, y entonces nos encontramos, superamos, corrijo un poco, aclaro el discurso aquí en esta parte y el planteamiento, superamos la visión antropocéntrica para pasar a una visión ecocéntrica, antrópica, de manera que vemos la naturaleza en plano de igualdad, en una relación de alteridad del otro. Eso significa la visión ecocéntrica, antrópica, una relación dialógica de respeto. De modo que la naturaleza no es cosa, no es objeto, no es instrumento. Es es elemento central en esta visión ecocéntrica, antrópica, de respetar la naturaleza. Esto lleva implícito entonces la siguiente categoría. La naturaleza es sujeto de derecho. La Amazonía es sujeto de derecho. Es un organismo vivo compuesto por muchos sujetos de derecho. Los ríos, los páramos, los lagos, las cordilleras. Por eso entonces han venido sucesivas tutelas declarando sujetos de derecho algunos ríos colombianos, ¿sí? Algunos ecosistemas como los páramos. Esa es otra categoría que se está defendiendo. Otra idea que subyace al interior de la tutela de la Amazonía. El planteamiento de que nosotros tenemos la obligación de respetar el corpus juris internacional ambiental. De modo que se impone para la comunidad mundial y para los jueces, tanto los tratados internacionales que son aprobados por Colombia, como también desde el punto de vista del hard law, como también del soft law, derecho blando o derecho duro, los tratados que son incorporados, como también las directrices, los ordenamientos que nos hayan incorporado. Entonces se hace necesario observar todos estos principios, como el principio de soberanía ambiental, el principio de cooperación internacional, el principio de desarrollo sostenible o sustentable, el principio de acción preventiva en la gestión ambiental, el principio precautorio o de precaución, el principio de que el que contamina paga, responde, el principio de responsabilidad común y diferenciada, el principio indubio pro naturaleza, el principio de gobernanza ambiental, el principio de internalización, el principio de equidad ambiental. En fin, todos estos instrumentos y estos principios se nos imponen acá. El otro aspecto que rescatamos es, además de la defensa de una democracia ambiental a través de una decisión concreta y de declarar la Amazonía sujeto de derecho, es la defensa de la tesis de que los jueces tienen que liderar decisiones para hacer justicia climática. Esa es otra tesis central que está allá. Esta es una de las primeras sentencias donde debatimos el concepto de justicia climática. Justicia climática significa un compromiso de los jueces de todas las latitudes con la protección del derecho fundamental al ambiente sano. Esto implica señalar que los jueces de cualquier área penal, civil, laboral, constitucional, administrativa, en fin, todos absolutamente tienen en los sistemas desconcentrados
como el nuestro, que no tenemos creada una jurisdicción ambiental, la obligación de proteger el medio ambiente y hacer justicia climática. Hay algunos otros estados, como por ejemplo los experimentos que se adelantan en Chile, que tiene 3 tribunales ambientales, y el nuestro, y El Salvador, que tiene algunos, donde se han creado tribunales ambientales. Sea desde el punto de vista de concentrar la función en tribunales ambientales o desde la perspectiva de que todos los jueces tengan la facultad. Sí, si se trata de una jurisdicción ambiental y autónoma e independiente, debe tener suficientes facultades para que sus jueces tengan movilidad dentro del territorio de un país para aprender las causas y hacer justicia climática. Y si se trata de una justicia climática difusa en manos de todos los jueces, en lo penal o en lo laboral, nos compete a todos los ciudadanos, sí, y a todos los jueces encarnar esos nuevos valores de la democracia ambiental. Desde el punto de vista concreto en la tutela, es necesario destacar aquí que los jueces aquí y las autoridades, sí, la Corte como tal, como juez colectivo, toma la iniciativa de crear un PIVAC, Pacto Intergeneracional por la Vida de la Amazonía Colombiana. Luego de que la Corte hace el análisis de los distintos problemas que se presentan aquí frente a la Amazonía, toma una medida concreta, el PIVAC, de crear, de generar conciencia en las autoridades y de darle participación a los accionantes, de promover la construcción de un acuerdo para, mediante políticas de corto, de mediano y largo alcance, puedan desarrollar medidas o se obliguen y generen medidas concretas, compulsivas, exigibles, con participación de la comunidad a corto, mediano y largo plazo para llevar a cero la deforestación, porque estamos destruyendo la Amazonía. Hemos tomado en esa decisión, como ustedes notan, otra serie de decisiones particulares que por la extensión del tiempo se nos hace imposible aquí plantear, pero concluyo con esta idea de la parte resolutiva que vengo puntualizando. La acción, la sentencia de recurrida es revocada. La Corte entonces sienta estas ideas conceptuales sobre el Estado de Derecho Ambiental, sobre el medio ambiente sano como derecho fundamental y adicionalmente el tema del PIVAC como una medida concreta en la parte resolutiva para que los gestores de la acción, todos, y la comunidad en general, sí, junto con las autoridades, sí, celebren un pacto intergeneracional por la vida de la Amazonía colombiana. Dejamos de tocar aquí algunos aspectos que tienen que ver con los derechos fundamentales de las futuras generaciones o intergeneracionales, a los que alude también la tutela y otros, pero quería hacer énfasis como para los jueces y para la academia, cuando formulen acciones, que es necesario que en la parte resolutiva de las decisiones se cree un programa a ejecutar, porque se trata aquí de tutelas que no están juzgando el pasado exclusivamente, sino que a partir del pasado en el presente reconstruyen la problemática, pero también la proyectan para el futuro, como en este caso el proyecto de que el Estado colombiano cumpla en reducir la deforestación de la Amazonía para llevarla a grado cero. ¿Para qué? Porque estamos destruyendo y cada día hay alrededor de
50 incendios que nos agotan la Amazonía. En fin, son muchos los puntos que pudiéramos discutir acá. Sobre este punto, doctor Juan Pablo, le quiero agradecer la invitación que nos ha hecho a la Sala de Casación Civil sobre esta temática. Muchísimas gracias, doctor Tolosa, a usted por esta explicación. Y en efecto, como acaba de señalar, desafortunadamente la deforestación continúa, pero este es un gran paso y le agradezco además algunas categorías que subrayó de la misma sentencia, el tema de orden público ambiental, el Estado de Derecho ambiental y sin duda el fallo de la Amazonía es un fallo histórico que hará historia en el tema de justicia ambiental y de ese Estado de Derecho ambiental. Me parece fantástica esa frase también que usted planteaba sobre lo que ocurre en la Amazonía impacta a todo el mundo y el derecho al ambiente sano como un derecho universal de toda la humanidad. Creo que son, digamos, aspectos que han sido subrayados de esa sentencia, que por supuesto vale la pena hacer seguimiento a ella y ojalá pues arribar cada vez más a su cumplimiento irrestricto precisamente para esas generaciones futuras. De nuevo, doctor Tolosa, mil gracias. Y le damos paso al doctor Tejero, magistrado también de la Corte Suprema de Justicia y ponente en la sentencia sobre el Parque Isla Salamanca, que pues siendo la Universidad del Norte también parte de ese proceso nos resulta más que, y estando en la ciudad de Barranquilla nos resulta más que importante, tan importante fallo para la región y para la ciudad. Entonces, doctor Tejero, adelante, el tiempo es suyo. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Sarmiento, y también muchas gracias a la Universidad del Norte. Tal como lo dijo el compañero magistrado, doctor Tolosa, pues nos agrada muchísimo que se nos abra este espacio para contarle a la academia y a la comunidad en general acerca de este tipo de decisiones que creemos que impactan profundamente a la sociedad nuestra, a la sociedad regional en cada caso, pero a la sociedad del mundo en términos generales. Lo que decía el doctor Tolosa es cierto, en términos ambientales y casi que en todos los términos hoy día, lo que se realice en cualquier parte del mundo impacta necesariamente e irradia sus efectos en muchas otras partes del mundo, diría uno que en todo el mundo. De ahí surge, por ejemplo, un concepto que tenemos que tener presente de aquí en adelante, es un concepto propio del siglo XXI, pero que se extenderá seguramente por muchos años, cuando menos, que es el concepto de interdependencia con la naturaleza. El ser humano no puede ya hoy sentirse propietario, dueño, amo y señor de los ecosistemas y de la naturaleza misma, sino que él tiene que sentirse partícipe de la naturaleza. Él es parte de la naturaleza, pero no dueño, no amo, no señor de ella. No es el encargado de arreciar contra ella, ni de utilizarla, ni de explotarla, ni de servirse de ella a su antojo y su acomodo, sino que es parte de ella y por tanto el servicio que de ella puede obtener es el mismo, o por lo menos equivalente, al que él le pueda brindar a ella, a la naturaleza misma. De manera que ese principio de interdependencia debe ser para nosotros absolutamente claros. La naturaleza depende de nosotros, pero nosotros dependemos de la naturaleza. Pero no es porque dependamos nosotros de ella o ella dependa de nosotros, sino porque todos, ella y nosotros dentro de ella, ojo con eso, y nosotros dentro de ella, formamos todos un solo ser vivo, que es la Tierra, en general, al cual pertenecemos todos y en el cual estamos todos, dependiendo unos de otros. Los árboles dependen de nuestros comportamientos, nosotros dependemos de los árboles, los tigres de la selva dependen de nosotros dependemos de ellos. Es decir,
hay todo un concepto y un criterio que nos exige respeto, no solo a la naturaleza vista desde un modo abstracto y genérico, sino a la naturaleza vista también de manera específica y particular, frente a los bosques, a los ríos, a las montañas, a los animales, en términos generales y en términos particulares y concretos. Ese concepto de interdependencia es clave. ¿Por qué la jurisprudencia del mundo entero ha comenzado a mirar desde este enfoque? ¿Por qué ha comenzado a revisar estos temas? Claro, lo primero fue una preocupación fortísima y creciente a partir de mediados del siglo pasado, porque el impacto de la obra del ser humano sobre la naturaleza estaba generando una serie de circunstancias y de situaciones difíciles para la vida humana. Ya el doctor Tolosa les contó cómo, y nos contó a todos, cómo hemos pasado de una visión antropocéntrica, la visión del centro del mundo soy yo, ser humano, a una visión ecocéntrica, el centro del mundo es el ecosistema, la naturaleza, todo, y nosotros somos parte de eso. Esa visión ecocéntrica implica entonces un necesario respeto que debemos tenerle a todo el conglomerado al que nosotros pertenecemos, que esto es clave. Pero las preocupaciones del siglo pasado tuvieron algún tipo de origen en una serie de pensadores preocupados, entre ellos James Lovelock, que formuló la hipótesis Gaia, hipótesis que uno podría decir es o no es científicamente, podríamos compartirla o no, pero lo cierto es que él pensaba y fue el primero que nos contó que la Tierra toda unida es Gaia, Gaia, un ser vivo, un ser autorregulado y autorregulable, un ser que regula la vida de todos para el bien de todos, pero para el bien de ese único ser que es Gaia, al cual todos pertenecemos. Insisto que esta tesis la estoy contando en 2 renglones, cuando eso tiene una serie de connotaciones mucho más profundas y mucho más largas, pero únicamente para que tengamos en cuenta que han sido esos pensadores visionarios los que han venido abriendo la puerta para que ahora los jueces estemos también pensando en cómo proteger ya no solo los derechos de nosotros, los seres humanos, es decir, ya no protegiendo la naturaleza para que nos sirva a nosotros, sino comenzando a entender que la naturaleza tiene unos derechos y que los protegemos en virtud y respeto de la naturaleza misma. A eso se refiere el ecocentrismo. Uno puede, bajo un criterio antropocentrista, decir y sostener, protegemos a la naturaleza porque si no la protegemos nos hacemos daño a nosotros. Y digámoslo que eso está bien, pero no deja de ser una tesis egoísta. La protegemos en la medida en que a nosotros eso nos sirva. Si no nos sirve, entonces no la protegemos. Esa es una tesis, digamos que importante, que seria, pero que, insisto, tiene bastante de vanidad, bastante de ego del ser humano. En cambio, si reconocemos que la naturaleza misma tiene una serie de derechos, en virtud de su condición de naturaleza, que la naturaleza no es solo la naturaleza como nosotros la pensamos, los árboles y los ríos, sino que es la tierra, es toda, es Gaia en el pensamiento de Lovelock. Si pensamos de esa manera y que nosotros somos de ella, pues entonces la tierra merece y la naturaleza merece y los ecosistemas merecen una protección especialísima, no porque nos resulte útil a nosotros, sino porque es necesario el respeto a esa especialísima condición vital de todos. Ese modo de pensar antropocéntrico, de alguna manera egoísta, tuvo su origen en el pensamiento racionalista de los siglos XVI y XVII. Solo tienen derechos y solo son respetables quienes tengan razón. Los que no tengan uso de razón, racionalismo,
Los que no tengan uso de razón no tienen respeto ni derecho, no tienen derecho al respeto a sus derechos, porque no tienen uso de razón, porque no hay racionalidad. Pero la pregunta que nos podemos hacer desde finales del siglo XX y ahora, desde principios del siglo XXI, es: ¿y solo tienen derecho al respeto a aquellos que tienen racionalidad? Es decir, la racionalidad es el único método de medición de los derechos. Solo la racionalidad genera derechos. Entonces, aquellos que consideramos que no tienen racionalidad no tienen derechos. ¿Y quién nos dice quiénes sí tienen racionalidad y quiénes no tienen racionalidad? Para poder establecer el límite, para poder establecer el lindero entre los racionales y los no racionales. ¿Quién nos dice que los árboles no tienen racionalidad? Bueno, sí, seguramente nuestros científicos hoy dirán, por ejemplo, dirán que mis palabras son un abuso, pero alguien dirá, y tiene derecho a preguntarse, ¿y de dónde sacamos que la naturaleza no tiene derechos porque no tiene racionalidad? Todo esto porque fue el pensamiento cartesiano y el pensamiento racionalista de ese siglo el que nos llevó a todo este camino. Ahora, el pensamiento del mundo de hoy nos conduce por otros senderos que es válido tener presentes. Y por ese camino es que llegamos a la necesidad del respeto a los derechos de la naturaleza, no solo, insisto, porque nos sirven a nosotros, sino porque le sirven a la naturaleza misma. Y nosotros debemos protegernos a nosotros también, a nosotros mismos, pero en respeto de la naturaleza, a pesar de que también reconozcamos que merecemos un especial respeto, una consideración. Esto es lo que estas decisiones, recuerden ustedes la decisión de la Corte Constitucional sobre el río Atrato, la decisión de esta Sala Civil de la Corte sobre la Amazonia, la decisión de esta Sala Civil de la Corte sobre el Parque Isla de Salamanca, que es el que nos concita en este momento. Ese pues es un resumen muy apretado de cuál es la filosofía que el siglo XXI está trayéndonos y que debemos tener presente. Visto eso, podríamos dar una mirada a 2 o 3 elementos también importantes, uno de los cuales fue ya referido por el doctor Tolosa, que es el tema intergeneracional. Es decir, nuestras preocupaciones no deben quedarse en nosotros, en qué nos pasa a nosotros, sino que deben ir más allá, pensando en qué le vamos a entregar a nuestros herederos, a nuestros hijos, y cuando digo nuestros hijos no son los individuales de cada uno de nosotros, sino nuestros hijos entendiendo la humanidad entera. Y luego ellos, ¿qué le entregarán a los hijos? Y luego los hijos a los hijos de los hijos. Es decir, hay que tener clarísimo un enfoque intergeneracional. Entonces, de un lado, un enfoque de interdependencia frente a la naturaleza, de otro lado, un enfoque intergeneracional, también desde el punto de vista de la naturaleza, pero desde el punto de vista de nosotros, de los seres humanos. Y por estas razones es que ya la jurisprudencia ha comenzado a tener en cuenta estos elementos, y nuestras cartas constitucionales de finales del siglo pasado y de principios de este siglo han venido caminando por esos mismos espacios. Nuestra constitución es una constitución ecológica y ella misma así lo enseña, ella expresamente. Y hay una serie de disposiciones constitucionales en ese sentido. Pero más allá, por ejemplo, de la nuestra, con relativa mayor contundencia, han hablado la Constitución boliviana y la Constitución ecuatoriana. La Constitución ecuatoriana, cuando habla del respeto a la Pachamama, a la Madre Tierra, entendiendo que todos somos hijos de la Madre Tierra y que el respeto a nuestra Madre es fundamental, pues eso nos deja un legado importantísimo, insistimos, para todo el siglo XXI. Y es bueno que miremos los postulados que no son nuestros exclusivos, son del derecho internacional, los postulados de prevención y de precaución. El postulado de prevención que nos dice, oiga, todo lo que tenga que ver con la naturaleza necesita ser mirado con mucho cuidado, con mucha prevención para evitar los daños que a ella se le puedan causar. Y el de precaución nos dice, oiga, es que puede suceder que los avances científicos no nos puedan dar certeza
acerca de si determinada circunstancia ha causado o no ha causado un daño, o puede o no puede causarlo. Entonces, a pesar de que esa circunstancia pueda ocurrir, el principio de precaución nos dice, si estamos en la incertidumbre, si no conocemos científicamente con certeza el resultado de nuestra acción, precaución. Cuidado. No avancemos. Esperemos. De manera que, tenidos en cuenta prevención y precaución, y unidos a todo el enfoque filosófico del que hemos hablado hasta ahora, pues estamos redondeando toda una idea especial de protección. Y repito que esto no es un invento nuestro, esto no surgió ayer, no es que se le ocurrió a alguien, esto hace parte de toda una ideología que viene avanzando y que viene avanzando en el mundo. Yo tengo anotados aquí los varios instrumentos internacionales que podría uno citar muy rápidamente. La Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático de 1994, el Acuerdo de París de 2015, el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1994, el Convenio de Estocolmo de 2001, y así podríamos seguir citando una serie de normas de carácter internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad colombiano por disposición constitucional nuestra, el artículo 93 de la Carta. De manera que, visto todo, nos enfrenta a la toma necesaria de decisiones de protección hacia la naturaleza. Y pues lo que hemos hecho en esta corte por ahora con el tema de la protección a la Amazonia y la protección al Parque Isla de Salamanca es simplemente reconocer toda esta ideología y además de eso, de toda del reconocimiento de esta ideología, pues entonces entrar a generar acciones prácticas, acciones positivas en refuerzo de esa ideología y en refuerzo de ese enfoque, del enfoque ecocéntrico, del tema intergeneracional, del tema interdependentista, para en concreto decir, oiga, declaramos al Parque Isla de Salamanca sujeto de derechos. Y por tanto, ordenamos que se realicen en la práctica todo un cúmulo de acciones y de actividades destinadas a esa específica protección. Por ahora el Parque Isla de Salamanca, en otra la Amazonia, en otra el río Atrato, y así por ese camino todas las protecciones a las que haya necesidad para tener en cuenta y reconocer, pero en la vida práctica, es decir, reconocer de manera real, material y práctica, con efectos prácticos, los derechos de la naturaleza. Y si alguien no quisiera darle valor o sentido a ese criterio, a ese modo de pensar, pues por lo menos desde el punto de vista antropocéntrico y biocéntrico, pues reconocer que de todos modos el bien que le hagamos a la naturaleza también nos está generando bien a nosotros. Insisto, esa no es básicamente la ideología, pero habrá quienes se resistan a pensar en los derechos de la naturaleza únicamente porque la naturaleza únicamente porque la naturaleza existe, y entonces, pues bueno, cuando menos desde este punto de vista. Ese, pues, en términos muy generales, la exposición de lo que significó esta sentencia para la Sala de Casación Civil de la Corte, y por qué y cómo fue que estas decisiones tuvieron acogida en toda la sala. No hay salvamentos de voto, no hay declaraciones de voto, es decir, hay una acogida unánime de la sala al respecto de estos elementos que hemos acabado de mencionar. Queridos asistentes, por su atención, muchísimas gracias. Doctor Juan Pablo Sarmiento, por esta oportunidad, y a la Universidad del Norte. Muchas gracias. No, doctor Tejero, magnífico, y muchísimas gracias por esa experiencia que nos ha contado. En efecto, el tema de la interdependencia que usted subraya también de esta sentencia, que es muy clara, sobre todo del hombre con la naturaleza y de las generaciones o de las acciones presentes para con las generaciones futuras, está también diáfano en ese texto de esta sentencia.
y el principio de precaución, que bueno, siempre generará bastantes inquietudes y tenemos casos en ciernes, sobre todo a propósito de intereses nacionales de mucho peso, como es el fracking o como es la aspersión aérea de glifosato, ¿no? Ya veremos cómo resuelve la jurisdicción contencioso administrativa estos otros casos, pero creo que da cuenta esta sentencia las dos intervenciones de la sala civil, esta protección de la naturaleza para ella misma, desde este giro, pues, el ecocentrismo. Creo que ha sido un gran aporte y yo creo que este tema, tanto de la sentencia de Amazonía, como Isla Salamanca y demás sentencias, amarían ellas solas un evento completo. Muchísimas gracias, doctor Tejero. Le voy a dar paso al profesor Gregorio Mesa, profesor de la Universidad Nacional, es director del Grupo de Investigación de Derechos Colectivos y Ambientales de esa universidad, y aunque pues su alma mater es la Universidad Nacional, también es de la casa, nos ha acompañado en todos los posgrados también de Derecho Ambiental, y qué mejor manera de cerrar este primer bloque que con esta intervención y con esta interpretación que el profesor Mesa nos va a dar a continuación. Muchas gracias, profesor Mesa, por aceptar esta invitación y damos continuidad entonces al evento. Muchas gracias, Juan Pablo. Es un verdadero honor estar aquí. Muy buenas tardes para todas y para todos. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Carlos Javier. Es un honor. Este también es mi otro hogar donde desarrollo mis actividades académicas desde hace ya más de una década. Tengo una pequeña presentación en diapositivas de una microponencia que he denominado Constitución Ambiental y Retos de la Justicia Ambiental. ¿Me recuerdas, Juan Pablo, cuántos minutos tendría? 20 minutos, profesor Mesa. Muchas gracias. Les voy a compartir la pantalla. Me dicen cuando esté, no sé cómo esté mi pantalla. No sabría cómo compartirla. En la parte inferior, profesor, dice share. Sí, si le da clic ahí. Le doy ahí, pero no me deja ver mi pantalla. No sé si ya se vea. Listo, ahí está. Perfecto. Entonces, Constitución Ambiental y Retos de la Justicia Climática. Dos ideas claves. Primera, unos contenidos muy sencillos en 5, 6 a 7, digamos, temas básicos que considero de especial importancia para trabajar en la discusión de hoy. Primero, la necesidad de una nueva teoría constitucional. Segundo, una nueva teoría de los derechos. Tercero, una teoría de la justicia, la ciudadanía y la democracia en perspectiva ambiental. Algo así como los retos de lo que significa haber recorrido un camino en términos de derechos de otros sujetos y lo que queda por recorrer. Me excuso por el error. Y un quinto lugar que también complementa unas ideas a conclusión que son unos lugares de enunciación. Es decir, ¿desde qué lugar decimos el derecho, los derechos, la justicia, el Estado, la ciudadanía y la democracia? Creo que no se dice desde un solo lugar y además incluso no hay un único tinte verde. He escuchado con mucho detenimiento a los magistrados y alcancé a escuchar un poquitín la conversa de Andrea, la concejal, sobre esta idea de los derechos de los animales, que me gusta mucho. Yo he trabajado, en este momento estoy dirigiendo los tesis doctorales en la Nacional sobre esos temas y vamos a ver cómo sale. Entonces, la primera idea es una teoría constitucional. Soy de la siguiente idea. Lamento oponerme a la Corte Constitucional que insiste en llamar a nuestra Constitución como Constitución ecológica, y yo creo que una teoría constitucional demanda que una Constitución hoy, 2021, ya no sea solo ecológica, sino estrictamente ambiental. Es decir, la historia constitucional de Colombia es concreta y los antecedentes y la exposición de motivos que cuando uno estudia derecho constitucional lo ponen a leer es clave. Yo tuve la fortuna, siendo estudiante de derecho, de estar en el proceso constituyente como estudiante, aprendiendo un poco de cómo se hacen las normas constitucionales. Y quiero precisar que en ningún lugar de la Constitución Política del año 91 aparece la palabra medio ambiente, ya que el constituyente se pudo denunciar una visión integral y sistémica. Y aún recuerdo al constituyente Lorenzo Muelas hablándonos de eso al país cuando se lo decía a los demás compañeras y compañeros en la constituyente, y se estaba discutiendo, digamos, la protección especial de la naturaleza en Colombia, y Lorenzo dijo que además de proteger la naturaleza, eso que usted llama ecosistemas por aquí en Bogotá,
y que nosotros llamamos la tierra con mayúscula, dice Lorenzo, no olviden que también los seres humanos, en particular los pueblos indígenas, estamos en peligro de extinción. Por lo tanto, hay que proteger a esos dos elementos, tanto los animales, las plantas y los demás elementos de la naturaleza, como a los seres humanos que también pertenecemos a la naturaleza, y ahí está el concepto integral de lo ambiental. Porque curiosa y paradójicamente, en la visión eurocéntrica del mundo y en la visión nosacéntrica del mundo, se reduce el ambiente solo a los ecosistemas. Y entonces pareciera que se protege solo a los ecosistemas y no a los humanos, pues es una contradicción, o solo a los seres humanos y nos olvidamos de los demás seres en la naturaleza, pero no olviden que esto es parte de la historia ambiental del mundo y en particular de corte europeo moderno que nace en el siglo XVI. Y pensadores como los pensadores españoles del siglo XVI, como los franceses e ingleses en los siglos subsiguientes, XVI, XVII y XVIII, sí que dieron cuenta de ello y de eso hablaré seguidamente. Por lo tanto, creo yo que el reconocimiento integral del contexto ambiental colombiano debe llevarnos a hablar de una constitución ambiental y no solo de una constitución ecológica, que en mi perspectiva es una visión reduccionista, como si el mandato constitucional no fuera o fuera solo para proteger ecosistemas y no fuera también para los seres humanos que los habitamos, tal como afirma la norma contenida en el artículo 7º y 8º, que después se repiten muchas veces. Por ejemplo, en mi perspectiva, el artículo 58, que algunos reducen a la forma escueta propiedad, no olviden que, en mi perspectiva, el artículo 58 consigna la propiedad ambiental en Colombia, en una perspectiva ambiental. Es decir, la propiedad en Colombia tiene una función social que ya venía desde los años 30, siguiendo a Duguy, con la función ecosistémica, es decir, la función que le correspondería a la parte natural. Es decir, naturaleza y cultura aquí se juntan claramente y están las dos funciones. Por lo tanto, eso es lo que me lleva a mí a anunciar que efectivamente la Constitución en Colombia es esencialmente ambiental. Por lo tanto, hay que entender el ambiente no en una visión medioambientalista, sectorial y parcial, sino una visión ambiental, sistémica, global, integral, que ya nuestra Constitución nos da una muy buena herramienta para indicar ello. Lo otro es esa visión que el lenguaje pues, es totalmente inadecuado hablar de medio ambiente por cuestión lingüística, porque es redundante y tautológico, y eso está prohibido. Un segundo elemento es la necesidad de que a una constitución ambiental le corresponda una nueva teoría de los derechos y una nueva teoría del Estado. A la nueva teoría constitucional, una constitución ambiental en estricto sentido le correspondería una nueva teoría de los derechos ambientales, no derechos medioambientales, y no solo derechos humanos y no solo derechos de la naturaleza o incluso de los ecosistemas o de los animales, porque seguiría siendo redundante. Y entonces a esa teoría de los derechos ambientales le correspondería una nueva forma de Estado, el Estado ambiental de derecho y de derechos, que desde 1998 lo conceptualicé y que después desarrollé en mi tesis de maestría y en mi tesis doctoral, y que es un poco el escenario en el cual yo y mis estudiantes conocí claramente. Para ello, además, en un tercer momento considero la necesidad de desarrollar, a su vez, a una teoría de la Constitución, una teoría constitucional nueva, un neoconstitucionalismo en perspectiva latinoamericana y específicamente colombiana, incluso, por supuesto, leyendo la Constitución ecuatoriana y boliviana del 2008 y del 2009 respectivamente, la necesidad de una teoría de la justicia, la ciudadanía y la democracia en perspectiva ambiental. Es decir, no solo mera retórica, sino cómo desarrollar los contenidos de una teoría de la justicia en perspectiva ambiental y no justicia en la perspectiva sectorial reduccionista que conocemos. Al uso, desde la teoría rawlsiana de la justicia hasta la teoría habermasiana de la justicia y múltiples teorías de la justicia que nos enseñaron desde Aristóteles, pasando por San Agustín, Santo Tomás, etc. Creo que el siglo XXI y los problemas del siglo XXI demandan nuevas teorías de la justicia, la ciudadanía y la democracia, y en mi perspectiva deben ser teorías atravesadas por la concepción y visión ambiental en estricto sentido. ¿Por qué? Porque el reconocimiento y protección efectiva de todos los sujetos de derecho no puede dejar de lado a todos los seres humanos presentes y futuros, y no olviden que la teoría liberal del derecho, que es la hegemónica en Colombia y en el mundo, niega todavía derechos de seres humanos en concreto, no es sino incluso leer ciertas sentencias de la Corte Constitucional donde tomó decisión de proteger más a una transnacional que a seres humanos, o sentencias de otros tribunales en el nivel regional o incluso en las altas cortes o en los jueces que protegen más
empresas, personas jurídicas que a seres humanos en concreto, sino que también se requiere proteger al ambiente en general, o a los animales, o a los bosques, o a los ríos, o a los ecosistemas, incluso pensando en el tercer pacto global por los derechos de la naturaleza y el ambiente. Es decir, los dos grandes pactos internacionales de derechos son insuficientes para proteger todos los derechos de todos los sujetos, incluso contra los franceses que hace, ¿cuánto? 3 años, 4 años vinieron a Colombia a darnos cátedra y lo que nos trajeron fue algo que en nuestra constitución ya está clarísimo y que además la constitución boliviana y ecuatoriana ya no lo dijo el magistrado Tejero, que ya se desarrolló. Yo creo que el tercer pacto no es el pacto por los derechos de los seres humanos en el ambiente o en la naturaleza, sino los derechos de la naturaleza o el ambiente en concreto. No que tengamos derecho a un ambiente sano, porque eso ya está en constituciones, en leyes y en decisiones jurisprudenciales. ¿Eso cómo lo desarrollo? De manera sencilla, mi teoría de los derechos es que se suceden en el ambiente y hay un grupo de derechos que ya conocemos, que es un subsistema de derechos. El ambiente es el todo, la conjunción entre ecosistemas y culturas, y en la existencia de las culturas estarían los derechos humanos en todas las dimensiones que tengamos, los de hoy, los de ayer, los de mañana. Mañana con certeza habrá seres humanos luchando y defendiendo sus derechos humanos, pero también la naturaleza pelea sus derechos a su manera, y podemos hablar de derechos de los múltiples elementos y componentes de la naturaleza, tanto los reconocidos hoy como los que seguramente mañana habrá que reconocer, defender y pelear. Esa es un poco la síntesis de mi teoría de los derechos ambientales. Y un quinto lugar, me parece clave para entender este asunto, es no olvidar cuál es el lugar de enunciación. Cuando uno escucha hablar de la Constitución, de la ley, de la decisión jurisprudencial, de una Constitución ecológica, de una Constitución ambiental, de un Estado de Derecho, de un Estado liberal de derecho, o de un Estado ambiental de derecho, o de una teoría de la justicia X, teoría de la justicia rawlsiana, habermasiana, o una teoría de la justicia ambiental en estricto sentido. En mi perspectiva, la visión, teoría o poder que dice el derecho es necesario que lo sepamos. Eso nos enseñan en nuestras facultades, y yo como profesor desde hace 25 años en la Nacional y en la Javeriana, y hace más de una década en la Universidad del Norte, siempre digo a mis estudiantes, lo primero es saber desde qué lugar de enunciación decimos el derecho, en el sentido amplio. No el derecho solo como norma, sino el derecho en todo el mayor sentido, incluyendo las decisiones de los jueces. Y yo creo que ahí uno sabe que formalmente nos enseñan en las facultades que el legislador formal es, por ejemplo, el Congreso de la República, y que el juez formal es el juez X, en el nivel local, regional, nacional, etc., o internacional. Pero ¿quiénes son el legislador material y el juez material? Eso no está suficientemente claro, aunque uno entiende, también le han enseñado, y lo ha leído, que son los principales grupos de interés y de presión. Y en lo concreto sabemos que son las empresas nacionales y transnacionales, no siempre en ese orden para el caso colombiano, y eso es lo que me permite indicar por qué nuestros jueces, desde el más chiquito hasta el más grande, pero también nuestro legislador, desde el más grande, el constituyente, hasta el más chico, en el Consejo Municipal o Distrital, o si ustedes quieren, en un ámbito de una localidad de Bogotá, pasa, lo que decimos los seres humanos pasa siempre por lugares de enunciación concretos. Entonces, cuando alguien dice que el ambiente requiere ser protegido, no lo dice en abstracto, lo dice porque en algún lugar leyó, escuchó, le enseñaron a la comunidad indígena a la cual pertenezco, a la comunidad afro, la comunidad campesina, o si fue a la universidad un profesor o profesora le enseñó algo sobre eso, o si es un juez, estudió en alguna facultad y conoce el asunto, o si es un congresista, también fue a algún lugar o se mueve en una determinada concepción. Y quiero destacar que hay dos grandes concepciones de millones de posibilidades. Yo podría sintetizarlas en esas dos grandes percepciones. La primera es el preservacionismo, que junta a los ecologismos y a los ecocentrismos, y que yo los aprecio mucho, a los ecologistas y ecocentristas y a los preservacionistas, pero me preocupa en el contexto colombiano, porque esa es una teoría esencialmente importada de visión eurocéntrica y usacéntrica, que considera que algunos seres humanos no pueden estar en los ecosistemas porque son dañinos, porque no saben cuidar, etc. Y usualmente esos seres humanos corresponden a campesinos viviendo en páramos o en parques nacionales, o a indígenas, o a afros, o a comunidades étnicas que ya no viven como algunos desean que vivan, es decir, como con guayuco y descalzos en el ecosistema y no usándolo. Es decir, los quieren en el museo, y que además han convertido a los parques nacionales, a las demás áreas de reserva natural en ello.
Y entonces el preservacionismo, que junta a los ecologistas y a los ecocentristas en términos de limitar el uso de la naturaleza de manera absoluta, por eso es preservacionismo, no tocar la naturaleza, es distinto a los conservacionistas, entre ellos incluyo yo a los ambientalistas, y yo me declaro ambientalista, que somos los que peleamos por la idea de un uso cuidadoso del ambiente, entiéndase por ambiente, tanto los ecosistemas como los seres humanos que los habitamos, desde usos con cuidado. ¿La naturaleza se puede usar? Sí. ¿Por qué? Porque somos seres vivos. Y todos los seres vivos necesitamos naturaleza o ambiente. En mi teoría, ambiente es sinónimo de naturaleza con mayúscula. Y quiero enunciar un tercer elemento que me parece clave, y es cuál es el nuevo momento que estamos viviendo. Y este nuevo momento es especialmente un momento de 30 años. Desde los años 90 está de moda teñirse de verde. Se tiñen de verde las empresas, se tiñen de verde los estados, se tiñen de verde los candidatos a cualquier corporación pública, desde la más chiquita hasta la más grande, se tiñen de verde los jueces, nos teñimos de verde los académicos, se tiñen de verde todo el mundo, porque si no, no se ganan votos, o si no, no se ganan adeptos, o si no, no se ganan seguidores y seguidoras. Entonces, solamente quiero recordar como en Colombia 3 ejemplos. Greystar cambia su personalidad jurídica a Ecooro, a ver si le dan la Autoridad Ambiental Nacional un permiso, una licencia ambiental para extraer oro en Santurbán. Y Ecopetrol cambia su naturaleza jurídica para pasar por verde sin serlo. No olviden que antes era Empresa Colombiana de Petróleos, que conocía su sigla Ecopetrol, y ahora es solo Ecopetrol, y entonces Eco se tiñe con un color verde, y la iguanita, que era uno de los íconos del pensamiento conservacionista precolombino, ahí está. Y hace unas semanas el Congreso frenó un proceso de manera interesante, porque se pretendía reformar el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, incluyendo en la reforma la protección especial de los páramos. Yo siempre le digo a mis estudiantes, miremos qué hay detrás de una propuesta normativa o de una decisión jurisprudencial o de una teoría, porque siempre puede haber algo por ahí escondido. Y entonces la idea de proteger a los páramos, como hay unos precedentes de que hay que delimitarlos, pues si tú delimitas los páramos y dices, por ejemplo, que el páramo de Santurbán, en el vertiente occidental de la cordillera oriental, el páramo empieza en el año 3050, perdón, en el metro 3050 sobre el nivel del mar, para Minesa le va a quedar muy fácil pedir licencia ambiental para extraer oro de Santurbán en el metro 3024. Creo que ese es el pequeño problemita que tenía esa propuesta de reforma constitucional. Magistrado Tolosa y el magistrado Tejero han dicho, y lo dijo en parte también Andrea, en lo que le alcancé a escuchar, esta idea de interdependencia, codependencia, es muy importante, porque entonces si el páramo se separa de los glaciares y se separa del bosque andino y alto andino, pues es la manera como la teoría liberal ha separado, cementado, dividido y convertido en compartimentos estancos el ambiente de la naturaleza. Y así sí les funciona, pero creo que hay que entender la integralidad, la interdependencia y codependencia. Y ese pensamiento étnico es milenario, y no es solo colombiano ni precolombino, sino la mayoría de las sociedades que han pasado por la historia de la humanidad y por la historia del derecho han dicho eso mismo. Yo acostumbro decirle a mis estudiantes que el pensamiento ambiental solo tiene entre 500.000 años atrás y 50.000 años atrás de nacimiento. Un día más, un día menos no es relevante para el mundo del derecho. Pero es decir, el pensamiento ambiental es muy antiguo. La historia ambiental de Colombia y del mundo es muy antigua, es más antigua de lo que dicen las constituciones, las normas y las decisiones de nuestros jueces y, por supuesto, las teorías. Y voy cerrando con lo siguiente: presión sobre el ambiente y contra los derechos ambientales. Esto anterior que acabo de decir de por qué decimos de una manera el derecho es quién presiona a los ecosistemas y a los seres humanos en el ambiente llamado Colombia y con qué intereses y para qué. En el ejercicio que hemos hecho en los últimos 30 años hemos identificado algo importantísimo, y es los conflictos y problemas y crisis ambientales se suceden especialmente por apropiación injusta del ambiente y naturaleza. ¿Y qué es lo interesante? Tenemos que encontrar en la norma, ya sea la norma constitucional, legal, reglamentaria, o en las decisiones de los jueces y en las teorías, quiénes están diciendo qué, por qué lo dicen, dónde lo dicen, desde qué lugar de enunciación lo dicen. Y nos hemos encontrado con lo siguiente: en los últimos 5 siglos, hay fácilmente unos 50 grandes momentos de historia de la apropiación injusta de la naturaleza o del ambiente. Y los seres humanos siempre dieron razones y argumentos para esa apropiación injusta. Y en su momento se les hizo pasar por la ley y el derecho de la Constitución. Incluso hoy, por ejemplo, esta propuesta de reforma constitucional caída en el Senado de la República es
¿Por qué los seres humanos nos apropiamos de seres humanos? Apropiación es un concepto jurídico. Quienes están aquí conectados desde el derecho saben ese concepto. O nos apropiamos de los animales, o nos apropiamos de los bosques, los minerales, los territorios, el conocimiento tradicional, las aguas, el aire. Por ejemplo, el memorando tóxico de Lawrence Summers de 1990 es clave para esa historia. Fue dicho desde conceptos como la duda indiana: los indios no son humanos, por lo tanto nosotros los españoles, que somos humanos, nos podemos apropiar de las tierras y de toda la riqueza que hay allá. Los determinismos geográficos, climáticos, raciales y de género, y los imperialismos de corte eurocéntrico y usacéntrico, incluyendo el memorando tóxico, o ahora las patentes, incluso con las patentes con las vacunas contra la COVID-19, pues y piden o limitan que el constitucionalismo ambiental en estricto sentido y la justicia ambiental se pueda cumplir, porque hay otros poderes fácticos que son quienes dicen de verdad el derecho. A manera de conclusión, a mí me parece clave avanzar en la idea de justicia ambiental, pero justicia ambiental en estricto sentido. No como algunos reduccionistas que consideran justicia ambiental una de sus dimensiones, que es el acceso a la administración de justicia ambiental, es decir, el acceso a la administración de justicia administrativa, es decir, que la autoridad ambiental me reconozca mi licencia ambiental tal como yo la pedí, o el acceso a la administración de justicia judicial, que el juez me reconozca el derecho que yo estoy pidiendo. Les cuento que eso, lo que más he leído en las últimas 2 décadas es reduccionismo de la justicia ambiental al acceso a la administración de la justicia. Un muy buen derecho que está en nuestra constitución política, pero que también está en el Acuerdo de Aarhus y que de alguna manera lo recoge de manera muy interesante el Acuerdo de Escazú. Pero propongo, para resolver los conflictos ambientales y concretar la justicia ambiental, pues en primer lugar es materializar los mandatos normativos y jurisprudenciales, tanto nacionales como internacionales, que ordenan proteger otros elementos de la naturaleza, además de los seres humanos, porque nosotros somos naturaleza. Habrá, por supuesto, pensamiento liberal que todavía insiste en que los seres humanos estamos separados de la naturaleza. Eso es imposible. Segundo, es necesario avanzar en la participación y la democracia ambiental, facilitando no solo que los seres humanos que no tenemos voz, yo tengo voz, pero los que no tienen voz tengan la voz, sino, por supuesto, facilitar que el ambiente, la naturaleza, la madre tierra, la Pachamama, las cuencas, los ríos, los bosques, los animales silvestres, los ecosistemas, tengan voz y voto en la toma de decisiones. Y las decisiones que los afectan, asegurando sus derechos, siguiendo un poco el mandato del artículo 79 de la Constitución, que desde una lectura amplia, pues no solamente es cuando se habla de derechos colectivos y del ambiente, uno puede entender que lo que quiso decir el constituyente, siguiendo a Lorenzo Muelas y a los otros constituyentes indígenas y a Diego Uribe Vargas, que discutió de manera muy interesante esos derechos en su momento, profesor de la Nacional y de la Tadeo, decían es que la naturaleza también habla, los animales también hablan, no es que tomen decisiones. Y al derecho le falta mucho por avanzar en ello, que no seamos solo los seres humanos hablando en nombre de los animales o del río o del bosque. Chévere poder pensar otra cosa, soñar el derecho de otra manera. Tercero, creo que es pertinente para la justicia ambiental como la historia de los derechos, por ejemplo, de los ríos, de los páramos y demás áreas de especial importancia ecosistémica. Y yo hablo de ecosistémico, no ecológico, porque lo ecológico es como lo jurídico. Lo jurídico no son los derechos. Lo jurídico es una disciplina del conocimiento que estudia los derechos. Tiene que ver con el reconocimiento de que los derechos se niegan, se reivindican y se consagran normativamente y jurisprudencialmente. Y un cuarto elemento es el papel de las sociedades tradicionales en su protección. Deberíamos aprender un poquito más de lo que ellos hacen. Creo que la sentencia del Río Atrato es muy importante, la sentencia del bosque amazónico es muy importante, la sentencia del páramo de Pisba es muy importante, la sentencia del Parque Isla de Salamanca es muy importante y así sucesivamente, pero falta traducir eso a mecanismos de protección concreta. Y por ejemplo, en el caso del Río Atrato, los indígenas y los afros siguen protegiendo más que los otros guardianes institucionales, en este caso la autoridad ambiental. Y la autoridad ambiental no cuida mucho porque no tiene con qué. Solamente les pregunto a ustedes, ¿ya saben cuánto presupuesto nacional se destinó para el actual plan de desarrollo en la protección ambiental? Menos del 0.01%. El país más megadiverso del mundo por unidad de área, el país con mayor conflictividad del mundo por unidad de área, llamado Colombia, destina menos del 0.01% del presupuesto nacional para la protección ambiental. Eso hay que saberlo, porque si no lo sabemos terminamos enredados y terminamos echándole la culpa al juez porque no cumple o no hace que se cumpla un mandato. O por eso es que las decisiones de los jueces pueden terminar sin herramientas,
sin dientes, dicen algunos, pues obviamente si el Estado nos destina y la sociedad no presionamos para que el Estado destine lo correspondiente para la protección ambiental, pues esto queda en mera retórica y eso tiene que ver con la siguiente discusión que quiero plantear. Ríos, bosques, páramos, animales silvestres como sujetos de derecho, creo que hay que avanzar del reconocimiento y la retórica a otras cosas. A mí me parece que declarar a los ríos, los bosques, los animales como sujetos de derechos va en la vía correcta. Me parece pertinente. Pero, por supuesto, es insuficiente para su protección material, porque no basta, así como la consagración constitucional y legal de derechos o la consagración jurisprudencial de derechos de los seres humanos no basta para la protección de los seres humanos. Están asesinando líderes ambientales en Colombia y en el mundo, y Colombia es el país que más asesina y desplaza forzadamente liderazgos ambientales. No basta con que los derechos estén consignados en normas y no basta con que estén consignados en decisiones de jueces. Se requiere algo más. Pero yo creo que la retórica de los derechos tiene un efecto simbólico, hablando de la retórica de los derechos de los animales o de otros seres en la naturaleza. ¿Por qué? Yo creo que las luchas por los derechos que antes parecían imposibles, inadecuados, retóricos o antinaturales, han servido para su protección parcial. Hace 200 años, hablar de derechos de los negros, no olviden que hay una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos que nos precisó a fines del siglo XIX que los negros eran cosas y que hablar de derechos de los negros en Estados Unidos era un solecismo jurídico, es decir, un absurdo. ¿Sí? Y hablar de derechos de las mujeres también era un imposible. Entonces, los derechos se pelean, se discuten, se demandan, se reivindican. Y es insuficiente porque no basta para su protección efectiva el mero reconocimiento formal. Se requieren acciones concretas de estados, empresas y particulares, partiendo para ello desde una perspectiva de responsabilidad ambiental completa. Y no olviden, de nuevo las empresas se tiñen de verde con su idea de la responsabilidad social empresarial. Y no quiero dejar pasar algo porque escucho permanentemente esta idea, es hablar algo de ineficacia normativa. Me preocupa la generalización sin distinción de la ineficacia normativa. Nos enseñan, nos dicen que las normas no se cumplen, que las sentencias no se cumplen. Yo en particular creo que eso no es totalmente cierto. Yo creo que las normas no se cumplen en determinados componentes normativos y las decisiones de los jueces no son ineficaces totalmente, sino que hay unas partes, unos componentes, unos contenidos que no se cumplen. Lo que tenemos que averiguar es por qué determinados contenidos normativos y jurisprudenciales sí se cumplen y para quiénes, y por qué determinados contenidos normativos y jurisprudenciales no se cumplen y para quiénes y por qué. Porque eso nos va a permitir en todo caso superar ese déficit de derechos y por supuesto yo creo que los derechos se cumplen mayoritariamente en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo a favor de unos pocos, especialmente por aspectos crematísticos y no para, como nos enseñó Ferrajoli, para los más débiles. No olviden que los derechos fundamentales en Ferrajoli son la ley del más débil contra la ley del más fuerte que requiere en su ausencia. Es decir, Ferrajoli nos está contando lo que son la historia de los derechos. Y cierro con 2 diapositivas que sintetizan mi teoría de la justicia ambiental, los derechos ambientales y el estado ambiental de derecho y de derechos. Para poder hablar de justicia ambiental es necesario hablar de derechos, no solo de seres humanos, de unos poquitos seres humanos, sino de todos los seres humanos y derechos de otras especies y seres. Segundo, pensar en la temporalidad, porque el pensamiento liberal y la mayoría de las teorías de los derechos hablan de derechos solo para la generación actual, ya sea de seres humanos o de no humanos. Entonces, derechos de las presentes y las futuras generaciones, y como acostumbran decir los indígenas, y aquí destaco a los Suma, quienes han sido mis principales maestros en el derecho ambiental concreto, pasadas generaciones. Los que ya no están también cuentan. Y eso es muy importante, y habrá tiempo después de echar más carretas sobre eso. La tercera dimensión es el espacio. Estado ambiental de derecho y de derechos no es solo el estado local, el estado regional, el estado nacional Colombia, o el estado latinoamericano, o el estado América, Vía Yala, sino el estado global de derecho. La crisis climática y la crisis asociada a la pandemia de la COVID-19, los 2 principales conflictos ambientales del tiempo contemporáneo, solo son posibles resolverlos desde una perspectiva ambiental de derechos y desde una nueva forma de Estado. No olviden los europeos, los norteamericanos, los chinos y los colombianos y los latinoamericanos, cada quien está resolviendo el tema de la pandemia desde su particular interés. No está pensando en un interés general de verdad, concreto, ambientalmente hablando. Por lo tanto, eso no se va a resolver así. Van a llegar nuevas pandemias,
las nuevas brotes de otros virus están llegando, van a surgir otros por uso inadecuado del ambiente y la naturaleza y por una relación injusta entre seres humanos y la naturaleza. Un cuarto componente, la equidad, reconocimiento y distribución tanto de beneficios y no solo de los maleficios o impactos ambientales negativos o pasivos ambientales irresueltos. Un quinto elemento, el acceso a la justicia ambiental en el sentido administrativo y judicial. No olviden que este es solo una de las dimensiones de la justicia. Lo mismo, la mayoría de los estadounidenses y canadienses y europeos reducen la justicia ambiental a esta idea de redistribución solamente. El imperativo ambiental, es decir, qué tanta cantidad de ambiente y naturaleza estamos autorizados a usar. Y la última diapositiva, y con esto sí cierro, y qué pena con Juan Pablo y los oyentes. En la séptima dimensión es pensar el derecho desde una teoría del derecho ambiental integral. Octavo, solo hay justicia ambiental, de verdad, si hablamos de derechos, como derechos ambientales, y no solo derechos de unos poquitos humanos o derechos de unos poquitos animales, por ejemplo, solo las mascotas. Y noveno, la idea de justicia como justicia ambiental. Décimo, el Estado ambiental, una forma Estado nueva, el Estado ambiental, derechos y derechos. En el 11, una ciudadanía ambiental distinta que discute, dialoga y acuerda la protección y no solo cómo se apropia la naturaleza, como nos enseñó el liberalismo del siglo XVI al XIX y XX, y democracia ambiental. En últimas, ¿quiénes tienen la capacidad de decidir lo que hay que hacer? ¿Solo unos poquitos o todos? Democracia radical, dicen algunos. A mí me gusta ese concepto radical. Radical viene de raíz, y la raíz es el ambiente, nuestra raíz. Una conexión. El constitucionalismo debe ser ambiental y la justicia ambiental debe serlo en estricto sentido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Gregorio, por su presentación, por acompañarnos en este evento. Y a partir de ahora, entonces, arrancamos con nuestro segundo bloque en el evento, al cual hemos denominado Constitucionalismo Ecológico y Sistema Nacional Ambiental. Y vamos a arrancar con una primera conferencia de la doctora Gloria Amparo Rodríguez. La doctora Gloria Amparo Rodríguez es actual magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, profesora titular de carrera en la Universidad del Rosario, doctora en Sociología Jurídica, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo, especialista en Derecho Ambiental, en Negociación, Conciliación y Arbitraje, en Derecho Médico Sanitario. Bueno, tiene muchísimas publicaciones en estos temas. Ha liderado una colección, grupos de estudio, grupos de investigación, principalmente de la Universidad del Rosario, y ella nos va a acompañar con una conferencia que hemos denominado 30 años de la Constitución Ecológica, desde la comprensión y solución de los conflictos socioambientales y de la defensa de la integridad de los territorios de las minorías étnicas. Doctora Gloria, bienvenida, y los micrófonos son suyos. Bueno, parece que tenemos un problema de conexión con la doctora Gloria. Bueno, entonces vamos a continuar. Y en este momento me corresponde entonces, sí, ya tenemos Gloria. Adelante, Gloria, adelante. Claro que sí. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos. Un cariñoso saludo para los profesores, para los estudiantes, para los ponentes y un agradecimiento por esta invitación. Quisiera saber si me están escuchando perfectamente. ¿Aló? Sí, perfectamente. Se escucha perfecto. Ok. Quiero entonces proyectar mi presentación alrededor de esto, del tema del cual quiero hablarles. Parece que no está funcionando el tema de la presentación. Si no está funcionando, de todas maneras voy a comenzar. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por esta invitación. Y quiero en primer lugar señalar la importancia que tiene en este momento para el país el que nuestra Constitución, que se ha denominado Constitución Ecológica por algunos, estoy completamente de acuerdo con el profesor Gregorio Mesa, no es una constitución ecológica, es una constitución ambiental, ¿sí? Me han pedido el día de hoy que hable de conflictos ambientales, que hable además de la defensa de la integridad de los territorios de estas colectividades a través de toda la jurisprudencia que ha tenido la Corte Constitucional
para abordar estas temáticas, temáticas que por demás tienen una gran relevancia en la medida en que nos permite, saber qué ha pasado con estos conflictos ambientales, por qué se han generado, etcétera. No me permite compartir la presentación, quisiera saber cómo pudiese hacerlo. Baja de la pantalla, dice share, compartir. Sí, ahí ya le... Se hace clic en share screen. ¿Ya la pueden ver? La tengo... Sí, ya, sí. ¿Sí la pueden ver? No se ha compartido. Si quieres nos las envías y nosotros miramos si la podemos compartir desde aquí. Ok, perfecto, ya se las envío. Gracias. Bueno, voy a continuar entonces señalando la importancia que tiene la jurisprudencia de la Corte Constitucional en esta materia, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la Corte Constitucional ha dado elementos muy interesantes para entender la garantía de los derechos ambientales y para además entender la garantía de la relación de esos derechos ambientales, por ejemplo, con temas como la cultura, ¿sí? En ese contexto, ahora sí podemos verla. Se ve, sí. Ya se puede ver. Perfecto. Entonces, en ese sentido, mi propuesta es que miremos los derechos de una manera integral, en la medida en que los derechos que tienen estas colectividades, como el derecho al territorio, no puede verse de manera independiente a otros derechos, como el derecho a gozar de un ambiente sano, como el derecho a la cultura, como el derecho a la identidad cultural, como el derecho a gozar esos recursos naturales que existen en estos territorios de estas colectividades. Así las cosas, entonces empiezo a decir que los derechos que están consagrados en este momento en nuestra Constitución no son unos derechos que respondan simplemente a que hay la posibilidad o la voluntad política de consagrarlos, ¿no? Han sido una gran lucha, una estrategia de lucha por los derechos, especialmente al territorio, que han tenido los pueblos indígenas a través de la historia, que inicia, por ejemplo, con la posibilidad de refugiarse en zonas montañosas para poderse defender en la época de la colonia, de poder defender sus culturas alrededor de esto, la posibilidad que tenían además de unirse, por ejemplo, a la iglesia para protegerse porque encontraban un refugio allí que le daban los curas. Por ejemplo, hay que mirar lo que pasó en Colombia con Fray Bartolomé de las Casas. El tema de la evangelización, no obstante, generó un grave impacto para estas comunidades. El manejo de la educación hizo que se cambiaran sus culturas, que hubiese una pérdida enorme de nuestras lenguas, las lenguas o los idiomas propios de los pueblos indígenas. Algo que simboliza muy bien esta situación la plantea el arzobispo Desmond Tutu, que decía, vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, y nos dijeron, cierren los ojos y recen, y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Esto representa esta situación. Y rápidamente debo simbolizar la importancia que ha tenido en la estrategia de la lucha por los derechos, especialmente por la lucha por el territorio, que emprendieron algunos representantes indígenas como Quintín Lame. Quintín Lame, su lucha a través del derecho nuestro para poder defender sus territorios y poder luchar por la propiedad de sus territorios, el uso efectivo de sus territorios. Pero en especial hay algo fundamental, y es que durante los últimos años ha habido unas organizaciones indígenas, unos liderazgos indígenas muy importantes que han dado lugar a que esos derechos que están consagrados hoy aparezcan en ese elemento tan fundamental para nuestro derecho como es la Constitución. La constituyente, como lo planteaba el profesor Gregorio Mesa, Lorenzo Muelas, Rojas Virri y los demás representantes de esos pueblos, comenzaron a hablarnos de la importancia que tienen estos derechos para nuestro país, ya que ellos son un patrimonio también de nuestra cultura. Es así como el Estado colombiano, ¿sí?, es considerado como un Estado social de derecho
que es democrático, participativo y pluralista, que reconoce estas comunidades. Hoy hemos avanzado y el trabajo que ha hecho el profesor Gregorio, hablando no solamente del Estado Social de Derecho, sino del Estado Social y Ambiental de Derecho, son un avance alrededor de esto. Esos derechos que han sido consagrados en la Constitución, por ejemplo, permitieron el contar con una circunscripción especial indígena, avances electorales de los movimientos políticos de estos grupos, lo que ha representado que hoy dentro del Congreso de la República existan unos representantes de estos pueblos, inclusive tratando de defender esos derechos que se han consagrado y que muchas veces han querido minimizar su expresión o inclusive pues disminuirlos o inclusive quitarlos. Ya hemos visto algunas propuestas alrededor de eso. Esa circunscripción ha sido importante, pero no solamente esa circunscripción, sino aquellos avances jurisprudenciales que ha tenido, por ejemplo, la Corte Constitucional. La jurisdicción especial indígena se constituye en un elemento importantísimo a tener en cuenta, al punto tal que en una reciente publicación de la Corte Constitucional se habla del tema del multiculturalismo, del diálogo que debe hacerse, del pluralismo de las diferentes formas, no de ver una justicia indígena, sino múltiples justicias indígenas que hay alrededor de eso y a través de las cuales se está promoviendo el respeto por otras formas de vida, por la diversidad cultural, por la diversidad étnica y por supuesto por esas diferentes formas como ellos tienen de relacionarse con el territorio, lo que ha permitido que estas zonas sean unas zonas de mucha riqueza para nuestro país. Y en este escenario aparecen entonces los conflictos ambientales. ¿Qué ha pasado con esos conflictos ambientales? ¿Cómo han sido? ¿Cuáles son sus causas? ¿Y cuáles han sido los avances jurisprudenciales después de esa Constitución que consagra una serie importantísima de derechos para estos pueblos? Que inclusive han podido avanzar a través de la jurisprudencia de algunas normas, pero que también han tenido unos riesgos enormes a través de los conflictos que nosotros vemos. Por esa razón, los conflictos ambientales que nosotros entendemos como esas diferentes visiones que se tienen sobre los recursos ambientales, los bienes ambientales, que se tienen sobre los territorios donde existen unas riquezas fundamentales para el mundo y que se relacionan con quienes afectan, en especial los pueblos indígenas, muchos de ellos que han sido afectados enormemente porque han sido desplazados, han tenido que vivir problemas graves de derechos humanos como el asesinato de sus líderes, que hoy lo estamos viendo evidentemente en esta situación que vive el país. La Corte Constitucional, por ejemplo, ha tenido que pronunciarse sobre eso, ha tenido que pronunciarse sobre los Nucamacú y sus problemáticas, sobre el tema de manejo de residuos o de rellenos o de situaciones sobre estos residuos en territorios de los pueblos indígenas, sobre temas, por ejemplo, sobre plantas que existen allí en estos territorios, sobre las afectaciones y los desplazamientos, sobre cómo se ha visto que esas situaciones de conflictos ambientales también han tenido que ver con que muchos de estos pueblos hoy se encuentran en una situación de vulnerabilidad de sus derechos muy fuertes. El TLC, por ejemplo, fue una gran discusión que se dio al interior no solamente de los pueblos indígenas que hicieron una consulta popular, sino también de la Corte Constitucional, qué significaba sobre eso. Hablando entonces y teniendo en cuenta todos esos elementos, encontramos que esos conflictos ambientales hoy abordan temáticas fundamentales para el desarrollo del país y que ese modelo de desarrollo cimentado inclusive con la necesidad de extraer los recursos naturales que existen en estos territorios ha generado muchas problemáticas allí. Demasiadas problemáticas que inclusive ponen en riesgo el ejercicio efectivo de los derechos que estas comunidades tienen. Los temas, por ejemplo, de minería ilegal, de áreas protegidas que son declaradas en sus territorios, de los escenarios de participación y consulta previa que tiene que ver con estas comunidades, y el tema de los cultivos de uso ilícito y el conflicto armado, son escenarios o causas que se vienen, que han tenido que ser afrontadas a través de la
jurisprudencia constitucional sobre esos pueblos y esos derechos. Esos derechos, muchos de ellos que tienen que ver con el territorio, con la autonomía, con la salud, con la cultura, con la participación, y no solamente con la consulta previa, sino con otros escenarios de participación, con la educación, con la jurisdicción especial indígena. Esos derechos que han sido consagrados y que muchas veces para poder garantizar su efectivo goce han tenido que llegar a la Corte Constitucional a través de diferentes tutelas, especialmente que buscan la protección y la garantía del cumplimiento de ese deber que tenemos, tanto el Estado como los particulares, de proteger la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Esa obligación, además, que tenemos todos, el Estado y los particulares, de proteger esas riquezas culturales, esas lenguas, esas formas de vivir el mundo, esas formas de relacionarse, esos territorios donde hoy encontramos los recursos genéticos, donde encontramos la mayor cantidad de biodiversidad que hay en nuestro país. Alrededor de eso, la Corte Constitucional especialmente ha tenido una tarea fundamental alrededor sobre la defensa de estos derechos y la garantía, por ejemplo, del derecho al territorio. El territorio que se constituye en el lugar donde los pueblos y las comunidades se desenvuelven, donde se reproduce la cultura, donde se vive la cultura, donde además hay usos tradicionales y economías propias, donde hay planes de vida de estos pueblos que responden a esas culturas ancestrales, que responden a esas otras formas de ver el mundo y que deben fortalecerse a través de la jurisprudencia. El fortalecimiento del tejido social que caracteriza a estas comunidades encuentra en las decisiones de los jueces un elemento preponderante. ¿Para qué? Para poder dar la defensa del derecho al territorio con todos los demás derechos conexos en esta materia. La Corte Constitucional ya se ha pronunciado muchas veces sobre el tema de los territorios tradicionales, sobre el tema de las reservas de los pueblos indígenas, sobre los resguardos, sobre las ETIs, y en especial ha hecho un análisis desde una visión que integra elementos culturales muy importantes. Por esa razón, a través de la jurisprudencia que ha tenido la Corte Constitucional, el ejercicio del derecho al territorio, lo ha planteado la misma Corte, le permite a esos pueblos acceder colectivamente a sus recursos naturales, a esos bienes y esos servicios ambientales, a controlar los procesos sociales, culturales, económicos y políticos que ocurren dentro de sus territorios. ¿Por qué? Porque los indígenas, cuando no tienen el territorio, todo se desvanece. Es muy difícil que ellos puedan vivir como colectividad, poder reproducir sus sistemas culturales, poder reproducir esos conocimientos que hoy, sobre los cuales hoy hay muchos intereses, los conocimientos tradicionales, que permiten, por ejemplo, el que hoy sus plantas sean valoradas como plantas medicinales muy importantes para resolver los problemas de salud que vive toda la población nacional e internacional. Las grandes empresas están detrás de esos conocimientos tradicionales que ellos tienen sobre sus plantas, sobre sus territorios, sobre sus formas de curativas, sobre sus formas de entender la salud. En ese sentido, entonces, los territorios para la jurisprudencia de la Corte Constitucional se constituyen en un elemento fundamental, que son considerados además como el conjunto de áreas poseídas por una parcialidad que comprende todo, no solamente lo habitado, lo explotado, sino aquellos sitios donde las comunidades realizan sus ceremonias tradicionales, sus actividades económicas, sus actividades culturales, que obedecen a una cosmovisión especial de estos pueblos. Aquí es donde se dan los conflictos ambientales. Aquí es donde nosotros encontramos la mayoría de conflictos que están relacionados con ese interés que hay de extraer recursos como recursos mineros, como recursos petroleros, cómo acceder a esos conocimientos que las comunidades tienen y donde la jurisprudencia se constituye entonces en un elemento muy importante. Así las cosas, el derecho al territorio, como lo ha planteado la Corte Constitucional, comprende
no solamente aquellos sitios donde ellos han habitado, sino aquellos sitios que han sido titulados. Incluye además sus sitios sagrados, incluye además toda la posibilidad que tienen ellos de disponer y administrar sus territorios alrededor de eso, de utilizar, de explotar y de conservar sus territorios tradicionales y los territorios que han sido de alguna manera reconocidos e incluye además las áreas de especial importancia ecológica. Aquí encontramos nosotros muchos de estos conflictos ambientales que tienen que ver, por ejemplo, con la Ciénaga Grande, como lo planteaban hoy en día, el interés que hay desde esa visión de protección de la Sierra Nevada de Santa Marta a través de la línea negra, sobre el cual me referiré más ahorita, o sea, elementos fundamentales para tener en cuenta desde la protección de derechos que ha hecho la Corte Constitucional. Así la cosa, sin territorio todo se desvanece, pierde fuerza, no hay dónde expresar la cultura. En ese sentido, la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha garantizado la posesión, el desarrollo, el control y la utilización de sus tierras y territorios. Y no estoy diciendo que esto ha sido la panacea, no, se ha avanzado. Y la idea es poder garantizar que esos derechos sigan avanzando, sigan incrementando la posibilidad de nosotros contar con ese patrimonio cultural que nosotros tenemos. Por eso, la importancia del derecho al territorio para los grupos étnicos ha sido reconocida por la Corte Constitucional en diferentes jurisprudencias. Jurisprudencia que le ha permitido a la Corte Constitucional entender de primera mano, como lo plantea esta foto, donde la misma Corte Constitucional ha tenido que ir a territorio para poder entender esa visión. Esas otras visiones que tienen las comunidades sobre el territorio, sobre los recursos que existen allí, sobre el uso que debe tener, sobre cómo entender que el territorio sea la madre, cómo entender que el territorio sea la Pachamama y no podemos hacer actividades extractivas dentro de ese territorio que pueda afectar a la madre tierra dentro de eso. Elementos como estos han sido abordados en sentencias como las sentencias sobre la línea negra, ¿sí? Sobre esa visión que tienen los pueblos indígenas de un territorio que tiene un reconocimiento que además simboliza una cultura de protección de guardianes de la madre tierra, como lo plantean los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí donde una planta sagrada para ellos ha sido considerada como la mata que mata. Allí donde los pueblos indígenas durante mucho tiempo han tratado de conservar ese gran territorio donde nace el agua para muchas ciudades del norte del país. Allí donde nosotros podemos contar con una cultura ancestral que plantea la necesidad de nosotros no tener derechos, sino de proteger los derechos que tiene la naturaleza, que tiene el río, que tiene el viento, que tiene el árbol, que tiene cada uno de los elementos. Allí es donde la Corte Constitucional ha tenido que enfrentar proyectos, tutelas como el del proyecto Brisa, que tiene que ver con un gran puerto donde los 4 pueblos indígenas tienen una visión que consideran que la sierra como pensamiento, como realidad, la visión que ellos tienen además de que cuando utilizamos estos recursos tenemos que pagar a la naturaleza, pagar con trabajo tradicional por los servicios que nos presta. Esto ha significado una gran confrontación donde los jueces hoy han tenido que avanzar en entender esas otras culturas. Importantísimo, por ejemplo, el trabajo que hacen los antropólogos jurídicos, dando aportes para que las altas cortes tomen decisiones importantísimas alrededor de entender eso, porque nosotros los abogados no nos enseñaron cuando estudiamos esas otras visiones. Así entonces nosotros entendemos que sitios como Yuculual, un lugar sagrado que está allí, tiene que ser protegido, y la Corte Constitucional avaló la protección y la necesidad de realizar consulta previa para un proyecto como esto. Entonces, nosotros vemos que existen unas normas, existe una Corte Constitucional, existen además unos derechos que
de alguna manera han tenido que ser enfrentados por las altas cortes para poderlas entender desde una visión, como lo planteaba el profesor Gregorio, integral, desde una visión que nos implique no solamente mirar la norma, sino mirar también otras cosmovisiones y entender otras cosmovisiones. De esa manera, los derechos territoriales son inherentes a otros derechos, a la identidad, a la autodeterminación, a los recursos, a la consulta previa, al consentimiento libre, previo e informado, el tema de la educación también. Aquí entonces encontramos algo y tal vez uno de los temas sobre los cuales más se litiga actualmente, que es el tema de la consulta previa. Sin desconocer, por ejemplo, que el tema de la jurisdicción especial indígena, que tiene que ver con esos derechos, esos sistemas de justicia que tienen los pueblos indígenas, también ha sido reconocido por la Corte Constitucional a través de diferentes jurisprudencias que han permitido entender que ellos tienen otras formas de justicia, que en muchas ocasiones chocan sus sanciones como la del fuete con lo que nosotros consideramos, pero que la Corte Constitucional a través de esa jurisprudencia nos ha hecho entender qué significa para ellos el cepo, qué significa para ellos el que tengan sus propias formas de justicia, sus propias formas, sus propias normas, que inclusive para nosotros implica el gran reto de entender y de generar una coordinación entre ambas jurisdicciones. Y por último, me debo referir brevemente al tema de consulta previa, tal vez uno de los derechos con los que más ha tenido que enfrentarse la jurisprudencia después de la Constitución del 91, y es el tema de la obligación que se tiene de cuando se va a adoptar una decisión administrativa o legislativa con respecto a estos pueblos, realizar la consulta previa. Consulta que además para la Corte Constitucional es un derecho fundamental que tiene unos mínimos como la buena fe, que sea una consulta informada, que culturalmente sea adecuada, que debe lograr que se llegue a un acuerdo, a un consentimiento y que debe hacerse previamente. La Corte Constitucional sobre esta materia ha tenido muchos casos en los cuales ha debido afrontar movilizaciones, demandas, y ha tenido además que mirar que esas medidas legislativas y administrativas implican unos escenarios de participación como la mesa permanente de concertación alrededor de ellos que hay que tener en cuenta. La judicialización de los casos nos implica el entender que hoy en día los derechos de los pueblos indígenas están llegando a estas altas cortes como un mecanismo de protección de derechos porque no hay mecanismos adecuados para prevenir los conflictos ambientales y para que se dé el efectivo cumplimiento de estos derechos. En ese sentido, o sea, la Corte lo que ha planteado es cómo mirar la consulta previa desde los conflictos, cómo mirar que la consulta previa no es un obstáculo para el desarrollo, cómo entender que se ha desconocido ese derecho, que se ha invisibilizado a las comunidades, que no se han hecho las consultas previas. A eso debemos estadísticas como las siguientes. Es que en Colombia, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, se han realizado más de 14.242 consultas y que muchas de ellas han llegado donde los jueces que han tenido que resolver este tipo de disputas territoriales por temas ambientales especialmente a través de sentencias. La Corte Constitucional ha tenido más de 220 fallos solamente sobre el tema de consulta previa. Y estas imágenes revelan la importancia que tienen los jueces en la defensa de los derechos. Una constitución ambiental que incluya lo cultural, que incluya además enormes desafíos. ¿Por qué razón? Porque el enfoque de los derechos de estos pueblos, el enfoque tiene que verse desde los derechos humanos, desde el respeto de cada uno de esos derechos, desde la integralidad de los derechos, ¿sí? Desde la necesidad de entender que la seguridad territorial a través de la titulación de sus territorios, del respeto de sus territorios, es una garantía no solamente para nosotros, sino también para que las generaciones futuras
puedan disfrutar de esos recursos que hoy tienen. Que se requiere entonces no solamente la autonomía real de estos pueblos, sino también la progresividad de los derechos. Y hoy hay una gran discusión en el país alrededor de la reglamentación de la consulta previa y es qué significa, ¿sí? Ese interés que hay en reglamentar de manera restrictiva el derecho a la consulta previa. La Declaración de Pueblos Indígenas, que también es un elemento fundamental, implica un gran reto a tenerse en cuenta, pero sobre todo la participación decisoria, ¿sí? Lo cual significa que el diálogo multicultural, el diálogo, ese proceso dialógico que debe promoverse a través de la justicia ambiental, que implica esa visión amplia, como lo plantea el profesor Gregorio, implica también que haya una participación decisoria de esas comunidades para poder avanzar. No solamente que tengamos unos derechos en nuestra Constitución, sino que haya una efectividad de esos derechos, que podamos avanzar hacia nuevos retos, los retos que implican la protección ambiental, los retos éticos que implican el que nosotros protejamos nuestro ambiente y nuestras culturas para que estas y las próximas generaciones puedan tener mejores condiciones de vida y que cada día Colombia sea una Colombia donde podamos vivir con bienestar, ¿sí? Con bienestar, porque tenemos un compromiso que nos lleva para que esta generación y las propias generaciones puedan contar con condiciones adecuadas que respondan a los derechos culturales, a los derechos ambientales, en general a todo ese enfoque de una Colombia donde haya una democracia ambiental, donde haya una justicia ambiental, en donde haya una justicia justa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Gloria Amparo por su presentación, por habernos acompañado en este evento. Y como siempre, también una buena amiga de la casa que nos ha venido acompañando hace muchos años. Esta es también tu casa, las puertas están abiertas siempre para ti. Muchas gracias como siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Discúlpenme lo rápido del tema, pero me dijeron que eran pocos minutos. Muchas gracias. Siguiendo con la programación, quiero llamar ahora entonces, vamos a hacer una pequeña modificación, teniendo en cuenta que estamos un poquito desfasados en el tiempo. Entonces vamos a pasar a la última actividad del evento. Como buen anfitrión, vamos a poner primero a nuestros invitados y al final de esta actividad que vamos a hacer ahora, pues queda la presentación, la última presentación que estaría a mi cargo. Bueno, ya miraremos a ver cómo rematamos el evento. Pero quiero llamar en este momento a los doctores Luis Fernando Macías Gómez, a Luis Guardela Contreras, al doctor Julio César Rodas Monsalve y al director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, el doctor Jesús León Insignares. Con estas 4 personas queremos iniciar ahora un panel. Ya nos acompañan por aquí. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. El doctor Rodas. Buenas tardes. Ya se estará conectando también. Con estos 4 invitados queremos hacer un panel acerca de los retos de este derecho ambiental en Colombia para los próximos 30 años. Es decir, estamos hoy haciendo una valoración de los 30 años a partir de nuestra Constitución ambiental y queremos hacer como un análisis de lo que ha sido, pero sobre todo proyectar lo que van a ser los próximos años. Así que voy a formular una serie de preguntas. Son las 5:30 de la tarde hasta unos 40 minutos, hasta un poquito más allá de las 6 de la tarde. Así que hemos preparado una serie de preguntas. Para cada una de esas preguntas son 4 preguntas, podemos hacer 3. Cada una de ellas tendrá entre 10 y 12 minutos. Entonces voy a formular la pregunta y yo pediría que voy a sugerir 2 nombres para que respondan cada una de ellas, porque nos interesa no solamente, además de responder las preguntas, que pueda haber algún tipo de diálogo entre ustedes, que pueda haber algún tipo de idea sobre lo que se está compartiendo. Eso es lo importante de estos paneles y de la conversación que queremos promover entre ustedes como expertos. Permítanme, antes de comenzar, rápidamente por aquello del tiempo, presentarlos.
El doctor Luis Fernando Macías Gómez es el socio de Filippi Prieto Carrizosa y Ferrero para asuntos ambientales, maneja toda la parte ambiental, experto en medio ambiente y desarrollo sostenible de más de 25 años de experiencia, doctor en ciencia política, máster en estudios latinoamericanos, máster en doctrina y filosofía política, máster interactivo en derecho ambiental, abogado con reconocimiento del título en Ecuador y abogado también colombiano. El doctor Jesús León Insignares es abogado con maestría en Derecho Administrativo, maestría en Derecho Ambiental y Urbano Territorial, especialización en Derecho Ambiental, Territorial y Urbanístico, en Derecho Constitucional y en Derecho Público. Es el actual director general de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. El doctor Julio César Rodas Monsalve es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Administrativo, especialista en Alta Dirección del Estado, doctor en Derecho por parte de la Universidad de Salamanca. Y bueno, 35 años, ha sido procurador ambiental, ha trabajado como investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de York, ha sido miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de British Columbia en Vancouver, en Canadá, ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, tiene una extensísima hoja de vida en estos temas. Y el doctor Luis Guardela Contreras es abogado de esta casa de la Universidad del Norte, especialista en Derecho del Medio Ambiente, magíster en Responsabilidad y doctor en Derecho por parte de esta universidad también. Tiene más de 10 años de experiencia, es el socio fundador y gerente de Guardela y Asociados, una firma de consultoría precisamente ambiental y urbana con finca en la ciudad de Barranquilla. Es profesor catedrático de pregrados y posgrados en la Universidad del Norte y otras universidades, experiencias en tribunales de arbitramiento y asesor de distintas entidades públicas y privadas. Muchas gracias, estimados invitados, por hacer parte de este panel. E iniciaría entonces haciéndole la primera pregunta de las que hemos proyectado. Esta primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles consideran ustedes que son los temas de mayor relevancia para la protección jurídica del medio ambiente en los próximos 30 años? Y pedimos a lo mejor una pequeña intervención, digamos 10 minutos para esto, 2 personas que intervengan 5 minutos. Yo propondría inicialmente al doctor Jesús León y al doctor Luis Fernando Macías, para que nos den su visión en relación con esta pregunta en particular. Adelante. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un saludo muy especial para ti. De verdad que todo un honor para mí estar en el día de hoy compartiendo este panel con mis maestros, con el profesor Macías, con el profesor Guardela, contigo, y toda mi gratitud, primero que todo a Dios, segundo que todo a la universidad, por permitirnos desarrollar este extraordinario panel en el cual podemos transferir conocimientos, experiencias y de esa manera contribuir a formar ciudadanos del mundo más conscientes y conocedores de la realidad ambiental de nuestros territorios. Tengo solo 5 minutos que entendí, no quiero extenderme mucho. Con respecto a esta primera pregunta, sin duda alguna es el cambio climático el principal problema de la humanidad. Y aquí quiero hacer énfasis en algo. No me refiero única y exclusivamente al problema ambiental del cambio climático. Me refiero a un problema transversal, a un problema que nos afecta a todos y la vida en relación, porque es que existe prueba científica que nos demuestra que hay una relación directa entre los efectos del cambio climático y, por supuesto, los fenómenos naturales, los deslizamientos, las sequías, la gran presencia de lluvia, pero también la propagación de los virus y bacterias. Y es así como, por ejemplo, hoy la Organización Mundial de la Salud nos dice que quizás uno de los factores que incide de manera directa en la propagación y en la multiplicación y en los efectos que estamos viviendo en la actual pandemia del SARS-CoV-19 obedecen definitivamente a uno de los efectos que genera el cambio climático. Y entonces aquí, Carlos, nos damos cuenta que definitivamente las armas son inservibles, que el poder es débil, que la riqueza material es inútil y que temas como el cuidado y la conservación de la naturaleza revisten vital importancia para el desarrollo y la vida en sí misma. Por eso es necesario redoblar todos los esfuerzos en este sentido para poder entonces reducir la vulnerabilidad de nuestras comunidades,
y por ejemplo en el territorio de nuestro departamento del Atlántico sí que tenemos comunidades expuestas a todos estos temas de vulnerabilidad y gestión de riesgo. Tenemos que llevar a cabo un verdadero inventario de gases de efecto invernadero y actualizarlos. Debemos adoptar medidas reales y ajustadas para la mitigación tanto de problemáticas naturales, pero estas medidas que pudieran ser naturales o también artificiales, como por ejemplo lo estamos haciendo en la Ciénaga del Rincón, Lago del Cisne, manteniendo la superficie, el cuerpo de agua tan importante como es el Lago del Cisne, a través de un proceso de biotecnología, de bioremediación, captamos las aguas del arroyo León y mantenemos entonces este cuerpo de agua con presencia y suficiencia de recurso hídrico. Entender los escenarios que el cambio climático tendrá en nuestras comunidades para poder establecer verdaderas medidas de adaptabilidad, entre otras medidas. Carlos, tú como académico lo sabes, si tú quieres que el adulto entienda, hay que educar al niño. Y por eso hay que fortalecer los procesos de educación ambiental desde los planteles educativos. Hay que incentivar a nuestros niños en el cuidado y conservación de los recursos naturales para que ellos crezcan creciendo en una relación consciente y armoniosa hombre-naturaleza. Hay que, por supuesto, ya lo decía uno de los profesores que me antecedía en la palabra, hay que garantizar también que el Estado sitúe mayores recursos económicos para todos los temas de sostenibilidad natural, sostenibilidad ambiental. Aquí hay que fortalecer los fondos de inversión pública. Ahora bien, nosotros dentro de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico tenemos un plan de acción que es la Carta de Navegación que se llama Atlántico Sostenible y Resiliente. Este plan de acción de la corporación fue reconocido por el Programa de las Naciones Unidas como una promesa climática. Y hoy ese plan de acción está articulado con el plan de desarrollo de la gobernación del Departamento del Atlántico y por supuesto con el plan de desarrollo del presidente Duque. De hecho, venimos desarrollando programas conjuntos de adaptabilidad al cambio climático y uno de ellos, porque va muy de la mano también cambio climático con seguridad alimentaria, es lo que hicimos en el embalse del Guájaro, denominado Plan Pescado, con el repoblamiento a la fecha de más de 20 millones de alevinos. Seguridad alimentaria es supremamente importante. Hay una relación también entre cambio climático y seguridad alimentaria y esto está demostrado. Los efectos del cambio climático generan, por supuesto, también efectos drásticos cuando cambia la temperatura, cuando se generan precipitaciones, fuertes brisas que afectan al sector agrícola, que afecta al sector piscícola, que afecta de manera directa al sector productivo y esto es fundamental en nuestra economía. Debemos luchar contra la deforestación, cuidando y conservando nuestro bosque seco tropical. En materia ambiental, todo tiene que ver con todo. Somos una aldea global. Lo que se vive en el norte o lo que se hace en el norte tiene efectos en el sur y viceversa. Lo del sur también causa efectos en el norte. Por eso, el IDEAM nos reporta que el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen como consecuencia de la deforestación. En este sentido, estamos comprometidos con la protección de nuestro bosque seco tropical, con la protección de nuestras áreas protegidas y con declarar mayores áreas protegidas para nuestro departamento del Atlántico. Ahora bien, tampoco es un secreto que nuestro departamento del Atlántico tiene una situación económica precaria, condiciones económicas que hoy, con ocasión de la pandemia, son más difíciles, son peores. Esto se ha agudizado aún más. Y la pobreza, desde mi punto de vista, es un enemigo, pero implacable contra la degradación, es un enemigo que no mide consecuencias algunas contra la conservación ambiental, que causa degradación, pero a grandes proporciones. Y aquí entonces necesitamos que nuestra gente, que la gente de nuestro territorio, el Departamento del Atlántico, pueda ser gente próspera desde el punto de vista económico, entendiendo que ellos puedan desarrollar actividades sostenibles con el medio ambiente
aprovechando los recursos naturales a través de sus emprendimientos, a través del fortalecimiento de los negocios verdes, a través, por ejemplo, de apoyos y guías que les damos desde la corporación para que estos emprendimientos puedan cumplir con todos los estándares que establece la normatividad y el Ministerio de Ambiente y puedan ser sostenibles y sustentables. Entonces, también es importante, para no extenderme, pensar en 3A que yo denomino agua, aire y alimentación. Hay que garantizar la calidad del recurso hídrico, hay que garantizar y optimizar la calidad de nuestro recurso aire y, por supuesto, como lo decía anteriormente, en una cadena de seguridad alimentaria, garantizar abastecimiento y, por supuesto, sustento para nuestras comunidades. No quisiera extenderme más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Doctor Luis Fernando, adelante. Sí, bueno, bien. Buenas tardes y muchas gracias, Carlos Javier, y a la universidad por la invitación. Bueno, y a los compañeros también, volverlos a ver, ¿no? Así sea virtualmente, ¿no? Y sí quiero hacer un pequeño disclaimer, y es que mis opiniones no comprometen para nada ninguna organización para la cual yo trabaje. Es puramente académico. Bien, yo creo que los temas frente a la pregunta es en los próximos, digamos, años, 30 años, que ya es un horizonte bastante largo, ¿cierto? Fíjense que en año y medio, un año largo, cambió la humanidad. Entonces, eso hace que 30 años sea un poco especulativo. Pero sí es indudable, yo creo, que los temas que se van a discutir a futuro, y no porque yo los comparta, sino porque así lo veo, es la desregulación. Hay una fuerte tendencia a desregular el tema ambiental, ¿cierto? Y el derecho ambiental, con la excusa de usar los instrumentos de mercado, que no es más que la mercantilización de la naturaleza, buscando que sea el mercado y los instrumentos de mercado los que protejan el medio ambiente. Más allá del principio, cierto, de no regresión y el principio de progresividad, porque ahí pues vendrá el debate. Ese será el punto de debate, creo yo, a futuro. Y esto y otros factores van a llevar a una mayor, digamos, a un mayor rol de los jueces. Yo creo que los jueces van a adquirir cada día mayor importancia en la defensa del medio ambiente, a pesar de escuchar voces de algún sector ambientalista que se queja de la judicialización. Pero yo soy de los que creo que un Estado social de derecho se fortalece en la medida en que haya fallos y los jueces mantengan el equilibrio y el check and balance de los poderes públicos. Entonces me parece que ese será un tema a futuro muy fuerte. El otro tema va a ser derechos humanos. Escuchaba al doctor magistrado Tolosa, ¿cierto?, hacer referencia a que el medio ambiente y el derecho al medio ambiente sano es un derecho fundamental, es un derecho humano. Ya hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que así lo consagra. Hay una opinión consultiva también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que así lo consagra. Ahora en marzo nuevamente se ratificó el mandato al relator en las Naciones Unidas para seguir mostrando la relación entre derechos humanos y derecho al medio ambiente sano. Entonces, yo sí creo que el derecho al medio ambiente sano como un derecho humano va a ser gran parte, o va a ocupar gran parte de la agenda futura. Eso ligado al tema de derechos humanos y empresa, ¿no? Porque pues ahí también está el debate. El tema del cambio climático, ese es indudable, es decir, es el tema, ¿cierto? Ese es el tema del futuro, ¿cierto? Porque va a hacer que el derecho tenga que intervenir en regular un fenómeno natural con mayor fuerza que otros fenómenos naturales que se están regulando, ¿cierto? Entonces, y porque va a poner en jaque muchas cosas del derecho, ojo, no es solamente el derecho ambiental aquí, es el derecho en general,
porque el cambio climático hoy en día ya está afectando, es cierto, la asunción de riesgos en los contratos. Los casos de fuerza mayor, teoría de la imprevisión, ¿qué va a pasar ahí? ¿Sí? Entonces yo sí creo que va a ser un tema a futuro, digamos, lo que va a ocupar la agenda ambiental. El tema de la salud pública, lo decía Jesús ahora, el tema de la salud pública va a ser fundamental por la estrecha relación entre el medio ambiente y la salud. A los abogados, y hay que hacer un acto de contrición aquí, y me incluyo, se nos olvidó hacer esa relación y quisimos hacer una ruptura del derecho sanitario y del derecho ambiental. Y creo que hoy en día hay un retorno a digamos, a los orígenes del derecho ambiental, que es el derecho sanitario. No olvidemos que gran parte del derecho ambiental tiene dos orígenes principales. Uno, el derecho agrario, y otro, el derecho sanitario. Eso no hay que olvidarlo. Es que cambian los paradigmas filosóficos de aproximación a la naturaleza. Eso es otra cosa y hace que aparezca el derecho ambiental como tal. Entonces a mí me parece que ese tema va a ser muy importante porque va a estar toda la relación con la biodiversidad, con el mismo tema de los animales, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se habla de la protección de los animales, pero la protección de los animales tiene que pasar también por la protección de la salud de las personas, ¿no? Ya se está viendo cómo los animales aún domésticos, por ejemplo, han sido portadores del COVID. Casos se han visto, pues al menos eso informan los medios de comunicación. Entonces, ahí va a haber un tema que es interesante a futuro y que yo creo que se va a generar, digámoslo, una nueva simbiosis del derecho ambiental, sobre todo con el tema de la biodiversidad, que me parece a mí que va a ser un aspecto importante. Y el otro aspecto que creo que va a ser es la globalización del derecho ambiental. Cada día va a ser más globalizado. Entonces es indudable que es uno de los temas. Por ejemplo, se está discutiendo el Pacto Mundial por el Medio Ambiente, no el Pacto del Medio Ambiente, sino hay un pacto, un proyecto de pacto que fue promovido por el gobierno, por el presidente del Consejo Constitucional francés. Se llevó a las Naciones Unidas para que fuera un tratado. Estados Unidos, con el apoyo de Colombia, estuvieron en contra de que fuera un tratado. Entonces ahora se va a discutir el año entrante como parte de una declaración para reunir en un solo texto todos los principios del derecho ambiental a nivel internacional. Yo creo que es un poco el panorama a futuro que se puede vislumbrar. Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias a Jesús y a Luis Fernando. Bueno, la siguiente pregunta que quiero hacer, bueno, bien pudiéramos juntar dos en una. La segunda pregunta, ¿hacia dónde transitará la protección jurídica del medio ambiente? ¿Qué herramientas, técnicas o procedimientos ven o deberíamos adoptar? Esa pregunta pues se la quiero trasladar a los profesores Luis Guardela y Julio César Rodas. Adelante, profesores. Profesor Guardela. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Velázquez. Buenas tardes, doctor Macías. Buenas tardes, doctor León. Buenas tardes, doctor Roda. Para mí es un placer acompañarlos esta tarde y darle las gracias a la Universidad del Norte por esta invitación. En cuanto a el hecho de, yo creo que esta pregunta la contestaron en gran parte Jesús, la contestó el doctor Macías. Sin embargo, considero que la protección jurídica del medio ambiente se va a desarrollar en el ámbito del activismo social en relación con el tema ambiental, y eso va a generar ciertos fenómenos como que se reclame la justicia ambiental y la justicia climática. Entonces van a haber ciertos fenómenos que van a activar la protección jurídica del ambiente, pero además hay dos aspectos relevantes que creo que son relevantes en materia de protección ambiental, que dependen de dos roles distintos. Uno, digamos, el desempeño del Estado, las tres ramas del poder público, especialmente
digamos, la rama, el derecho de los jueces juega un papel importantísimo. Lo hemos visto en las sesiones anteriores o en las conferencias anteriores, que efectivamente ya hoy se está tratando sobre la protección de seres sintientes, la protección del río Amazonas, del río Atrato, la protección del río Cauca, la protección de la Amazonía, de Isla Salamanca. Pero adicionalmente, digamos, del derecho de los jueces, considero que el derecho ambiental tiene que transitar o pasar, la rama ejecutiva, específicamente la administración pública, debe hacer uso de sus formas, de todas sus formas de intervención para la protección ambiental. Quiere decir esto que no solo es la planificación, es decir, cuando Jesús hablaba sobre su plan de acción institucional que se fue reconocido, ese es un punto muy importante, además de asignarle rubros presupuestales bastante significativos para que esto pueda materializarse, pero considero que existen otras formas de intervención como el fomento, que es muy poco utilizado y que efectivamente la administración pública tiene que hacer uso del fomento, de fomentar la protección del medio ambiente y fomentar, incentivar el tema del tema de sistemas alternativos o generación de energía alternativa. También en materia de servicios públicos, que efectivamente los servicios públicos, la prestación de los servicios públicos, no solo domiciliarios, sino también de todo, que se entienda la protección ambiental y conservación como una protección de servicio público, y efectivamente el tema de sanción como tal. Debemos también hacer uso de la intervención, sanción como tal, para efectos de, en caso tal de que fallen, digamos, o no se cumpla efectivamente con esta protección ambiental, con incentivar a las personas a que cumplan con esto a través de estas formas de intervención, planificando, prestándolo como un servicio público o fomentando las actividades de protección y conservación ambiental, también hacer uso de la sanción. Eso por parte del Estado, pero también considero que la ciudadanía tiene un rol importante, el activismo ambiental tiene un rol importante y adicionalmente tiene una corresponsabilidad en relación con los deberes ambientales de protección, en relación con cada uno de los aspectos, en materia del recurso hídrico, en materia de contaminación atmosférica, en materia de evitar la deforestación. Considero que también hay una corresponsabilidad, que esto por supuesto va aunado a lo que el Estado haga en materia de socialización y sensibilización. Es decir, en materia ambiental, digamos que los efectos o los daños o las afectaciones en materia ambiental terminan siendo significativas todas, porque esto es como se ha dicho en todas las conferencias, es un solo ecosistema, es un solo ciclo ecosistémico que produce efectos. El daño que se causa aquí termina afectando en cualquier parte del mundo. Precisamente por eso, en el tema ambiental, digamos, también necesitamos del Estado y de la ciudadanía, y efectivamente esa confluencia. Indiscutiblemente que el tema del derecho de los jueces o la jurisprudencia va a jugar un papel importante, sobre todo por el activismo ambiental que va a existir, y a ese punto vamos a transitar. Y obviamente vamos a entrar en una regulación, sobre todo en materia de cambio climático, que es uno de los fenómenos más significativos o lo que afecta más el medio ambiente, y que se nutre de todos los efectos nocivos o afectaciones al ambiente. Es decir, también el cambio climático se nutre de la contaminación del agua, de la contaminación del suelo, de la desertificación, y esto efectivamente va a generar una regulación específica en materia de cambio climático, contrario a la otra tendencia de desregularización que hablaba el doctor Macías. Entonces, para concretar, estamos hablando de dos roles, uno del Estado, otro de la ciudadanía. El Estado a través de las formas de intervención de la administración, del derecho de los jueces, y por supuesto la rama legislativa a través de la promulgación de leyes proteccionistas y conservacionistas, que ya las tenemos puntualmente. Por eso digamos que el rol importante lo debe asumir en este caso los jueces y la administración pública, en esas formas de administración que no está utilizando para llegar mucho más a la protección y conservación de los recursos naturales, y por supuesto
del otro lado, la ciudadanía o la ciudadanía y la comunidad debe ser corresponsable de esta protección y de un activismo ambiental que genere cambios en la jurisprudencia, en la intervención de la administración y en la normatividad. Doctor Julio, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Javier. Un muy cordial saludo para usted, para los muy distinguidos colegas con quienes tengo pues la oportunidad de compartir este panel. Excelente iniciativa pues en estos 30 años de la Constitución ambiental. Podemos decir entonces que respecto a los objetivos futuros del derecho ambiental y a las herramientas, pues hay que entender y hay que situarnos en los distintos niveles de intervención. A nivel nacional, obviamente tenemos en Colombia una constitución, una legislación bastante amplia que nos permite contar con una serie de herramientas y de instrumentos de muy distinto orden, fundamentalmente preventivos, como debe ser la orientación del derecho ambiental, instrumentos de orden económico, de orden administrativo, que yo creo que ellos no van a sufrir en estos próximos años, obviamente, ninguna mengua, sino que se consolidarán. Sobre todo la participación ciudadana, vemos cada vez una ciudadanía más empoderada por participar en la toma de decisiones ambientales. Esa va a ser y ha sido un gran avance de la Constitución de 1991. Tendremos sin duda alguna los instrumentos regulatorios, las normas, incluidas las normas sancionatorias. Vemos un uso cada vez más simbólico del derecho penal ambiental en la última regulación que tenemos sobre la protección penal de los animales, que por lo demás pues comparto plenamente. Sin duda alguna tenemos que trabajar todavía mucho más en lo que es el ordenamiento ambiental del territorio, elemento fundamental para que podamos planificar el uso del suelo frente a una serie de situaciones que se presentan en los distintos territorios. El problema del cambio climático, sin duda alguna, es un problema grave que va a afectar ese uso de los recursos naturales, que es fuente generadora de riesgos y que esos riesgos deben ser contemplados, planificados, evaluados, manejados en los planes de ordenamiento territorial, y la falta de esta debida planificación ya ha traído algunos desastres y seguramente podrá traer muchos más. De manera que en cuanto a herramientas a nivel nacional, creo que se consolidarán las que el derecho ambiental ha venido desarrollando. Si algún día se aprueba el famoso acuerdo de Escazú, pues tendremos una consolidación de esas herramientas de participación ciudadana tan importantes. Sin duda alguna, el Estado tendrá que intervenir en sus distintos niveles, a nivel nacional, regional y local, para ponerse a tono con la agenda de la transición energética. Colombia está comprometida, Colombia suscribió el Acuerdo de París, tiene unas agendas ambientales para lograr esos objetivos de aquí al 2030. El Estado tiene que hacer lo pertinente para que se cumpla esa agenda, y tiene unos instrumentos muy importantes para ir ayudando en esa iniciativa. Sin duda alguna, el cambio climático y la interrelación de cambio climático, gestión ambiental y gestión del riesgo son tres aspectos que se interrelacionan y que hacen que hoy la gestión ambiental sea mucho más amplia, más intersectorial, mucho más dinámica, y obliga sin duda alguna pues a que las autoridades públicas entiendan, comprendan, manejen estas interrelaciones. En cuanto a las herramientas para lograr ese objetivo del cumplimiento de los acuerdos de París, hay varias herramientas muy importantes que el Estado
debería tener en cuenta y que se sugieren en distintos estudios. Yo me acabo de leer y le recomiendo mucho el libro de Bill Gates sobre cómo evitar un desastre climático. Ahí está la caja de herramientas desde el punto de vista tecnológico, social, político y económico para avanzar en esta agenda. El señor Gates pone énfasis en soluciones de orden tecnológico, sin duda alguna son parte importante. Mira el problema más desde el punto de vista de los países ricos. Nuestro problema como países del tercer mundo es que nosotros no generamos los gases de efecto invernadero que hoy están a punto de generar esta crisis climática, sino que por el contrario somos los que más vamos a sufrir los efectos. Esa es la situación un poco injusta de nuestro sistema económico internacional. Pero ello no implica a que no tengamos que hacer los esfuerzos que sean del caso para reducir nuestras emisiones y cumplir esas metas a las que nos hemos comprometido. Y hay herramientas importantes en el logro de ese objetivo. La contratación pública sostenible. Ya algo mencionaba el doctor Macías. Los procesos de contratación a nivel nacional, regional y local deben guiarse por unos parámetros de sostenibilidad para que los proveedores de bienes y servicios al Estado cumplan estándares ambientales, para que sean premiados si cumplen con buenas prácticas desde el punto de vista social y ambiental. Eso debería ser una política ya inexcusable de todas las autoridades del Estado, y eso en todos sus niveles, y desafortunadamente no se ha dado. El tema del impuesto al carbono, sin duda alguna es una herramienta fundamental en ese objetivo. El impuesto que pues existe desde como ustedes lo saben bien, desde la ley 281, creo, del 2016, que se ha venido recogiendo, pero que en los últimos informes, y lo decía la Contraloría, no se está ejecutando esa plata. Se han recogido 1 billón y algo más de plata, y eso no se ha invertido en las obras, proyectos y programas orientados a la adaptación al cambio climático, que es el principal esfuerzo que debemos hacer. Ahora acabo de leer también, pues, ya que estamos en este debate de la reforma tributaria, estoy viendo que el gobierno quiere crear un fondo para que recoja estos recursos que maneja el impuesto al carbono, que recordemos el gobierno anterior había destinado la mayor parte del mismo a financiar los esfuerzos de paz, que por lo demás pues son fundamentales, de ello no hay duda, pero sin duda alguna se requiere que este impuesto cumpla su finalidad, su objetivo de instrumento económico para reducir las emisiones. Transitar el camino de las energías de fuentes no convencionales. Colombia puede ser potencia a nivel latinoamericano en esta tarea. De hecho, hay esfuerzos que son de reconocer en estos últimos años que han impulsado iniciativas muy interesantes en materia de energía eólica, energía solar. Colombia ha aumentado considerablemente la energía proveniente de estos recursos y me parece muy bien, a pesar de que la canasta energética nacional, ustedes lo saben muy bien, es muy limpia, porque la gran parte de nuestra energía proviene del agua, aunque precisamente esa es nuestro talón de Aquiles. En escenarios de cambio climático y ante veranos o fenómenos del Niño, esa generación de energía eléctrica puede verse seriamente afectada. Además, con los problemas sociales, ambientales y políticos que genera el desarrollo de energías y proyectos hidroeléctricos, creo que Colombia no debe meterse en proyectos de esta índole por todos estos impactos que tenemos. Entonces, la fuente o la alternativa es
las fuentes no convencionales de energía renovables y Colombia tiene los recursos en energía eólica, solar, geotérmica. Incluso leía también que Colombia quiere ya iniciar investigaciones y proyectos en materia de hidrógeno. De manera que esa es una agenda muy importante que en la que Colombia debe avanzar y que ya se han expedido las normas desde la ley 1715 del 2014, la ley que creó este impuesto al carbono o la reciente ley que promueve la movilidad sostenible. Y efectivamente, vuelvo a lo que acaba de mencionar nuestro distinguido colega, los ciudadanos tenemos que cambiar nuestros patrones de conducta. Aquí hay que favorecer el uso de medios de transporte sostenibles. Creo que en eso ya hay una política pública clara. Los sistemas de transporte masivo se están orientando hacia esa finalidad que debe llevarnos en pocos años a que todo el transporte público en Colombia sea sostenible. Pero finalmente, mi querido doctor Carlos Javier, quiero llamar la atención en que la pandemia en que estamos debe llevarnos a unas reflexiones, porque estos problemas ambientales globales son muy similares a los problemas que se han venido causando por esta grave pandemia que hemos padecido. A problemas globales, soluciones globales. Aquí no es suficiente que los países ricos estén a salvo, que tengan sus vacunas. Si los demás países no tienen la provisión de vacunas y también pueden dar salud a sus ciudadanos, nadie va a estar seguro en este planeta. Aquí ya se ha dicho, estamos, y la pandemia lo ha demostrado, en un mundo globalizado, interdependiente, en donde el patrón debe ser la solidaridad. Suena un poco utópico, pero yo creo que la realidad nos va a obligar a entenderlo. Los golpes nos tienen que llevar a entender que las soluciones van de mano de la ciencia. Sí, el derecho ambiental fundamentalmente es un derecho que va de la mano del conocimiento científico, de los principios de la técnica y de la ciencia. Los principios como el de precaución, prevención, etcétera, todos han sido orientados por este conocimiento científico que debe mostrarnos y debe fortalecer una gestión ambiental mucho más efectiva. Se requiere racionalizar el discurso político, y en esto me meto un poco en la situación en que estamos. Colombia, en esta transición energética, debe buscar unos consensos, unos acuerdos políticos racionales. No podemos hacer una transición energética de un día para otro. Colombia es un país que depende de una industria extractiva que hay que cambiar, de ello no hay duda, pero debe haber una racionalidad y un sentido común. Decía un filósofo español, tenemos la obligación de ser inteligentes frente a estas obligaciones y frente a estos retos globales. Pues seamos inteligentes y tracemos unos acuerdos políticos que, basados en el sentido común, nos lleven a lograr esos objetivos. No sé, doctor, si me pasé del tiempo estimado. Muy querido, gracias. Bueno, para finalizar este panel, les quisiera pedir a todos, a los cuatro, pero brevísimamente, breve, en un tiempo muy corto. A ver, tradicional e históricamente Colombia siempre ocupó un lugar importante en las negociaciones ambientales internacionales por su país, por el país que tenemos, por la naturaleza que tenemos, por el ambiente que tenemos. De un momento a otro ya desaparecimos en el concierto internacional para tomar decisiones en el país, decisiones desde el país con esa mirada internacional. Y en parte también internamente a nivel nacional ha habido como un cambio en una visión de una protección ambiental amplia, fuerte, un cambio hacia no invertir, dejar en manos de, dejar en manos de algunas actividades económicas, algunos sectores que eran de protección ambiental, poner a algunas personas a que tomen decisiones
sin tener el conocimiento adecuado, hacernos los de la vista gorda en otras cosas. Quiero preguntarles, voy a juntar varias cosas de las que hay aquí para que cerremos con un mensaje de ustedes corto, pero les voy a pedir que nos den su visión. Entonces, ¿qué nos espera en los próximos años? ¿Cuál es el escenario climático en el cual se va a desenvolver esta sociedad? ¿Cómo ven ustedes que el país enfrente ese escenario? ¿Y cuál creen ustedes que va a ser el rol del país en ese contexto? Vivimos en un mundo globalizado, como lo hemos dicho. En el contexto internacional, ¿cuál creen ustedes que va a ser ese papel que vamos a desempeñar? ¿Y cuál debería ser el rol del país? Teniendo en cuenta esa tradición histórica de haber sido un país muy envuelto en estos temas ambientales, participando y tomando decisiones. Por favor, en el orden en el que ustedes quieran, pero muy brevemente, para cerrar. Jesús, adelante. Muchas gracias, profesor. Carlos, ojalá retomemos ese papel protagónico que tuvimos en los años 90, en el siglo pasado, pero infortunadamente se ha venido a menos, y es que sin duda el país, Colombia, se pueda comprometer con sus acuerdos internacionales en tanto país megadiverso. Los ojos del mundo están puestos sobre nosotros y ojalá pudiéramos ser ejemplo y no hacerle el quite a esas obligaciones ambientales. Sin embargo, este país como tal ha realizado esfuerzos importantes desde la misma Constitución Ecológica de 1991, que trajo aportes significativos en todo el tema de legislación ambiental y protección de los recursos naturales, con la Ley 99 del 93, que fue un instrumento sumamente importante para la estructuración de las autoridades ambientales y definir competencias en materia de defensa del ambiente, por lo que Colombia ha desarrollado una normatividad completa al respecto. Pero hoy por hoy es evidente que el problema no es meramente legislativo, sino que debe tener un ámbito de aplicación a instrumentos existentes de forma que sea adecuada y de esta manera poder evitar la ilegalidad en aspectos como por ejemplo la minería, la extracción, procesos industriales, tala, contaminación de cuerpos de agua. La tendencia entonces será a fortalecer las instituciones, a fortalecer el ejercicio de autoridad ambiental, la protección al medio ambiente y robustecer entonces la presencia del Estado en zonas en donde hoy, aún en este siglo, no hay presencia del Estado por distintas temáticas o por distintas aristas, y entonces ahí la problemática en ese territorio es aún mucho mayor. En cuanto a un mensaje como de despedida, Carlos, escucho casi todos los días desde hace 14 meses a múltiples personas o medios de comunicación casi que rogar por volver a una normalidad. Y cómo quisiera yo que no regresáramos a la normalidad, porque es que precisamente esa normalidad es la que nos tiene hoy viviendo estas consecuencias y estos efectos del cambio climático. Aquí los seres humanos no necesitamos regresar a ninguna normalidad. Aquí necesitamos regresar seres humanos mejores, mejores humanos, mejores ciudadanos del mundo, personas más sensibles, más solidarias y más conscientes de la relación hombre-naturaleza, y de esta manera, muy seguramente, Carlos, los próximos 30 años pudieran ser distintos. De lo contrario, pues yo no quiero sonar pesimista, pero si no hay conciencia y si no hay un cambio en la mentalidad del individuo, si no cambiamos el chip, los próximos 30 años para nosotros van a ser catastróficos, con temperaturas que no podremos soportar, con efectos del cambio climático, precipitaciones, sequías, cuerpos de agua que, como vemos hoy, ya empiezan a desaparecer. Crecimos creyendo que era infinito y hoy sabemos que son recursos finitos. Entonces, mi llamado, y con esto me despido, frente a esta pregunta o interrogante, es que ojalá después de esto volvamos siendo mejores. Muchas gracias. En el que quieran participar, un mensaje de cada uno de ustedes. Doctor Carlos Javier, yo quiero destacar 3 ideas. Una, Colombia tiene todo
para ser líder a nivel internacional en materia de discusión de herramientas e instrumentos internacionales para fortalecer la protección del medio ambiente y en materia de cambio climático. Colombia comparte con 4 países más el pulmón del mundo, el ecosistema más importante del planeta, que es la Amazonía. Yo creo que tenemos que empezar a construir consensos desde ahí para presentarnos a un escenario internacional con mayor fortaleza. Creo que se han hecho algunos esfuerzos en ese sentido, pero pues dada la diversidad política de estos países, desafortunadamente el panorama no es tan halagador. En segundo lugar, Colombia puede liderar que a nivel internacional hayan herramientas vinculantes para perseguir y sancionar las conductas que más gravemente afecten los ecosistemas naturales de interés de la humanidad. De hecho, cuando se discutió la Corte Penal Internacional, estuvo a punto de contemplarse el delito de ecocidio. Colombia puede llevar a nivel internacional esta discusión para que aquellos atentados más graves, como la grave deforestación del Amazonas, como el derramamiento inmisericordia de distintas sustancias tóxicas y peligrosas a ecosistemas de interés mundial, como son los mares, la sobreexplotación ilegal del mar en zonas comunes, etcétera, se ha considerado como delitos contra la humanidad, como debe serlo. Ahí creo que la humanidad debería dar un paso hacia adelante. En tercer lugar, hay iniciativas, y ya mencionaba el distinguido colega, el doctor Macías, de crear una especie de constitución de la tierra. Y recuerdo precisamente una propuesta que en ese sentido tiene el profesor Ferrajoli, que ha venido hablando de ese tema desde hace un par de años. Que hayan unos derechos fundamentales, universales en materia ambiental, que se protejan unos bienes comunes universales, los mares, los grandes bosques, la Antártida, el Ártico, y que hayan unos mecanismos de garantía que a nivel internacional le permitan a cualquier ciudadano del planeta buscar la protección de esos ecosistemas. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, doctor Rodas. Frente a las preguntas que hacía doctor Velázquez, una preguntaba el escenario, la segunda la realidad y el otro es cómo mejoraríamos eso. En cuanto al escenario, pues básicamente por todo lo que se haya hablado en esta sesión, el escenario es complejo, digamos. Estamos frente a un mundo con una pandemia en temas de cambio climático. La pandemia de una u otra forma interrumpió lo que se venía haciendo, se venía mejorando en materia de mitigación y adaptación a cambio climático. Vemos que en materia de mitigación, a pesar de que hubo una reducción de gases de efecto invernadero, pues básicamente hubo una deforestación de la Amazonía impresionante y eso efectivamente causa que no se pueda absorber el CO2 de la misma manera y estamos ante un escenario que en el año 2050 el mejor escenario que tenemos es el aumento de la temperatura a 1.5 grados o a 1.7, pero hay escenarios que dicen que la temperatura aumentará hasta 3 grados. Entonces, el escenario es obviamente más desertificación, menos recurso hídrico, menos seguridad alimentaria y esto efectivamente es nuestra realidad. En cuanto a la realidad como Estado en materia internacional, pues realmente Colombia hoy está haciendo una reforma tributaria, una reforma sostenible, tributaria en la cual está exigiendo o buscando recursos para mantener, digamos, los gastos de funcionamiento del Estado y para que efectivamente se puedan hacer las inversiones en todos los sectores socioeconómicos, ambientales y de otra índole, que efectivamente en materia ambiental, como lo dijo un ponente hoy en esta sesión, dijo, el presupuesto es mínimo. Entonces, el rol de Colombia en este tiempo va a ser, en materia internacional, va a ser buscar recursos de cooperación internacional para invertir los
para invertirlos en la protección y conservación. Obviamente, en el caso colombiano, nosotros tenemos digamos, una riqueza invaluable en biodiversidad por la Amazonía, por el Pacífico, por nuestro recurso hídrico, etcétera. Sin embargo, eso no nos ha dado una posición mucho más fuerte en el escenario internacional para que nos asignen más recursos. Nos veo todavía exigiendo recursos de cooperación internacional del Fondo Verde por las afectaciones del cambio climático y de organizaciones no gubernamentales invirtiendo en la biodiversidad, en la protección de la cosmovisión de los indígenas, con la protección del medio ambiente, etcétera, etcétera. Coincido que para mejorar debemos realmente fortalecer nuestra política exterior ambiental y debe basarse en la riqueza real que tiene Colombia, que eso nos pondera frente a otros países de mejor manera y a exigir esos derechos que debe ir de la mano con un activismo ambiental no solo de los colombianos, sino del mundo entero, porque lo que se está discutiendo realmente es el patrimonio común y los bienes universales que realmente terminan siendo el pulmón de la humanidad. Realmente hacemos parte de ese pulmón de la humanidad, como lo decía el doctor Rodas. Por lo tanto, el camino es el fortalecimiento de la política y debe ser obviamente coadyuvado por ese activismo, por ese concepto de justicia ambiental, del tema de que los ecosistemas son globales, que nos afectan a todos, y que realmente el gobierno colombiano tiene que fortalecer esa política basado en esos bienes que están en Colombia, pero son de categoría universal. Pero realmente el panorama es para nada alentador. Sin embargo, reitero y estoy de acuerdo con el doctor León, y lo dije anteriormente, yo creo que el primer paso realmente está en nosotros mismos, en nosotros como ciudadanía, en la concientización, en verdaderamente iniciar acciones cuando se afecten los derechos fundamentales y al medio ambiente. De hecho, como se venía hablando, que ahora se vuelve el derecho del medio ambiente como un derecho fundamental, como interés colectivo también, y que también nosotros pongamos nuestro grano de arena como personas, como sociedad. Y esto es un problema de todos realmente. Esto es de conciencia individual que sumado hace una conciencia colectiva. Muchas gracias. Doctor Macías. Ok, bien, bueno, muchas gracias. Yo creo que a nivel internacional depende del papel que Colombia vaya a jugar a futuro en todo el contexto internacional. Vemos Colombia ha tenido oscilaciones en su visión de las relaciones internacionales. En algunas ocasiones se abre al mundo, en otras nos cerramos y vemos un mundo aún bipolar, y eso me parece que es lo que afecta a Colombia, ¿cierto? Mientras Colombia no entienda que el mundo no es en blanco y negro y no es que haya unos buenos y otros malos, y que solo los buenos somos los que nosotros creemos, ¿cierto? Sino que el mundo es plural, ¿cierto? Y que se requiere dialogar y debatir y aceptar que existen otras visiones del mundo. Es decir, mientras siga ese parroquialismo de las élites dirigentes colombianas, me parece que su incorporación en el contexto internacional ambiental se sustentará en un buenos discursos, en retórica, excelente seguramente, ¿cierto? Muy bien hecho por asesores de imagen y de comunicaciones, pero en la práctica se dará cuenta también de que serán un fracaso. Entonces, eso es una perspectiva. Si seguimos así, a eso llegaremos. Ya a nivel local, pues que está relacionado, aquí no hay que olvidar una cosa, y es que el tema ambiental sí o sí pasa por aprender también a vivir en un país, digámoslo, en paz, en el entendido de que no es la violencia la que construye el tejido social, sino que es el debate, la discusión y la confrontación de ideas. Pero mientras sigamos nosotros reivindicando la violencia, la venganza, el odio a todo aquel que no piensa como piensa uno, esto será difícil abordar la relación con la naturaleza, porque finalmente la sociedad tiene que entrar en una relación con la naturaleza. Pero si esa sociedad vive en eterna casi que guerra, ¿cierto? Será difícil. Y yo veo con preocupación cómo el conflicto se ha acentuado en una de las zonas o en las regiones por lo general más ricas en biodiversidad. Geopolíticamente, ¿cierto?
el conflicto en Colombia está ubicado en zonas de riqueza ambiental, de recursos naturales, obviamente. Entonces, mientras nosotros sigamos en esa situación, difícilmente vamos a lograr el desarrollo sostenible, me parece a mí. Entonces, se acrecentarán los conflictos, se acrecentarán las situaciones a veces digamos, de guerra, y eso va a afectar la protección ambiental. Colombia, no lo digo yo, es decir, eso es común, es uno de los países más inseguros para los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos. Entonces, eso no hay que perderlo de vista. Ojo, no podemos ver la naturaleza y aproximarnos a ella por fuera de nuestra realidad, digamos, lo social, política, económica y cultural. Entonces, digamos, estoy de acuerdo con Luis de que el tema puede no ser muy claro a futuro, ¿cierto? Hoy, visto hoy, y en una situación de pandemia, menos estamos en unas condiciones de poder ver con optimismo. Pero obviamente, pues el optimismo no hay que perderlo, hay que ser positivo y hay que tratar de hacer algo, pues como para mirar que las cosas cambien, porque Colombia tiene que recuperar por lo menos su presencia a nivel internacional de manera seria, no retórica. Eso es fundamental en estos procesos. Bueno, muchísimas gracias. Completamos en este momento 4 horas de evento. Quiero agradecer a nuestros panelistas por habernos acompañado, al doctor Jesús, al doctor Julio, al doctor Luis Fernando, al doctor Luis Guardela. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este evento para conmemorar los 30 años de nuestra Constitución Ambiental. Y seguiremos hablando sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Pues como les decía, completamos 4 horas de evento, así que vamos a cerrar aquí nuestra agenda de este evento por el día de hoy y voy a asumir un compromiso. Esto queda grabado en el canal institucional de la Universidad del Norte. Pues falté yo por presentar, ¿no? Así que vamos a organizar una conferencia en otro momento en estos días y vamos a hacer esta presentación que teníamos para el día de hoy. Es un compromiso que queda grabado, pero son las 6:30 de la tarde y hemos de esta manera agotado el tiempo que tenemos para este evento del día de hoy. A todos los que han permanecido ahí durante toda la tarde, todos los interesados en estos temas, pues decirle que desde la Universidad del Norte vamos a seguir trabajando, vendrán otros eventos, estén pendientes, y agradecerles su presencia en esta tarde y decirles que nuestra casa, a pesar de estar en el confinamiento, a pesar de estar en nuestras casas, en nuestros hogares, compartiendo con nuestras familias, sigue generando estos espacios para que ustedes puedan escuchar, reflexionar y actuar. Muchas gracias a todos. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.